escucha? ¿Sí? ¿Micrófono? Sí. Pues buenos días a todos y muchas gracias y bienvenidos a la primera sesión del Congreso sobre el corredor mediterráneo, que va a tratar sobre movilidad de las personas. Es una temática que plantea muchos retos, no solo en el largo plazo, sino en el corto plazo, como vamos a tener oportunidad de ver a lo largo de estos minutos y con la intervención de nuestros invitados, a quien ya agradecemos su presencia. Si os parece, hemos pensado hacer la siguiente distribución, la siguiente estructura de la mesa. En primer lugar, tendremos la intervención del ponente general, que nos hablará sobre la coyuntura del corredor mediterráneo. Incidiremos en esas ideas que antes nos explicaba el secretario autonómico, centrándolas, evidentemente, en el tema referido a la movilidad de pasajeros. Posteriormente, extenderemos esa pregunta al resto de nuestros invitados y haremos preguntas concretas, que pueden ser muy interesantes, tan candentes para los próximos años como la supresión o no del peaje en la autopista AP7. Preguntaremos también sobre la posible liberalización de los servicios ferroviarios, pasajeros hablamos, por supuesto. Hablaremos también sobre economía colaborativa, que aunque es un tema transversal y no exclusivo del corredor mediterráneo, ¿qué pasa con esas plataformas de Uber, BlaBlaCar, etcétera, o Carrefour, que se está empezando a implementar en otros países? A ver. Ahora. Como soy profesor, porque se me oye mejor al final también, si no funciona el micrófono. Y también hablaremos sobre la complementariedad o intermodalidad entre distintos modos, el marítimo, aéreo y los transportes terrestres. Por último, por supuesto, y vamos a intentar que quede espacio suficiente, atenderemos a las preguntas que tengáis y también haremos una reseña de las 3 ponencias que hemos recibido en esta sesión. Bueno, por lo tanto, y como lo más importante creo que es que hablen los ponentes e invitados, vamos a pasar a esa ponencia inaugural que será a cargo de Ricardo Isa Franco, que es doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Politécnica de Valencia. Desde el año 87 ha impartido clases en diversas universidades como profesor de ferrocarriles. Actualmente es director del Departamento de Transportes de esta escuela, de la Politécnica de Valencia. En el año 82 comenzó su carrera profesional dentro de la empresa privada, desempeñando toda su actividad en el mundo ferroviario. Fue profesor mío, dicho sea de paso también. Desde entonces se ha dedicado al proyecto, construcción y gestión de obras ferroviarias, ejerciendo de jefe de obra, jefe de grupo de obra, gerente de grandes obras ferroviarias en Europa, incluyendo líneas del corredor mediterráneo de Asia y América del Sur, es decir, con una gran visión internacional que nos viene muy bien precisamente para la visión que necesitamos sobre el corredor mediterráneo. Desde 2013 es miembro de la Comisión Técnico-Científica para el estudio de mejoras en el sector ferroviario español, por nombramiento directo de la ministra de Fomento, y desde 2015 es miembro redactor de la comisión que redacta la Ley de Seguridad Ferroviaria en la Comunidad Valenciana. Ricardo, muchas gracias. Cuando quieras. Bueno, gracias por la presentación y, sobre todo, como no puede ser de otra manera, agradecer a las instituciones, a Campus Habitat, a todos los organismos que participan, a las universidades y, por supuesto, a los que vais a tener la oportunidad de preguntar, que es lo fundamental. Dicho esto, yo quería empezar con lo que quería transmitir. Son un par de ideas porque desde hace bastante tiempo hacia acá se habla del corredor mediterráneo, pero al final parece que el corredor mediterráneo es una infraestructura. Aquí ha quedado claro en una excelente presentación anterior que eso es mucho más que todo eso, también es eso, pero las infraestructuras sabemos algo que olvidamos fácilmente, y es que son necesarias, pero ni mucho menos suficientes. Entonces, yo quería aquí representar un poco con esas flechas, esas 3 flechas que hay aquí, incluso abrir algunas opciones que parece que siempre tienen que ser terrestres y por supuesto, con las islas pues también pueden ser interesantes el considerarlas. Bien, dicho también esto, perdón. Creo que sí, efectivamente. Este es el conjunto de infraestructuras que generan esa relación entre territorios y por eso he querido destacar otra vez, porque, repito, continuamente en los periódicos, últimamente con toda la mejor voluntad del mundo, por supuesto, pero parece que el corredor es un ferrocarril
Y aparte de que no me gusta hablar de ferrocarriles, como alguno de vosotros, de los que estáis aquí, ya sabéis, me gusta hablar de sistemas complejos, pues hay otros sistemas también complejos que forman parte de ese corredor. Y no solo la infraestructura, sino la gestión de esa infraestructura, el estado en que se encuentren, como se ha comentado antes, la liberalización del transporte, en fin, la forma de organizarse esa gestión. Bien, y otra cosa que tampoco es el corredor mediterráneo es el tercer hilo. En fin, el tercer hilo que conocemos los ferroviarios como esa vía que tiene tres carriles y permite circular con 2 anchos, pues eso tampoco es el corredor mediterráneo, forma parte, es una de las partes. Por cierto, con muchísimos problemas técnicos que se pueden comentar, pero bueno, los podremos ir viendo poquito a poco. Bueno, pues eso tampoco es el corredor. El corredor, esto es una parte de la problemática. Y focalizarlo, centrarlo todo en ese elemento, en ese aspecto, pues yo creo que es un error que nos distrae de lo realmente importante. Bien, solamente voy a hacer una pequeña historia muy corta, siguiendo con algunos aspectos que se han comentado antes y sobre todo para que nos sirvan. Siempre hay 2 formas de ver las cosas. Es decir, vamos a hablar de hoy en adelante para ver qué es lo que hacemos, pero la historia siempre nos depara buenas lecciones que no hay que olvidar. Y en este caso la historia es relativamente larga y por eso un repaso muy rápido de 2 minutos me gustaría hacerlo. En los años 70 el ferrocarril español está prácticamente arruinado, en el sentido sin estímulos, realmente está en unas condiciones muy precarias y a partir de los planes que se empiezan a desarrollar, fruto de la relación Renfe-Ministerio, en el ministerio correspondiente, pues se empieza a hablar de desarrollo, de mejora de determinadas líneas y si se fijan aquí hablamos de las mejoras que se preconizan entonces son hablar de 140 km por hora. Estamos en unos 100 km por hora de velocidad comercial y se empieza a hablar de 140 cuando en Europa ya estaban en 160. Bueno, pues son los primeros planes que quizá insisten en esa cuestión, en esa manía que tenemos de decir, esto es muy caro, vamos a hacerlo poquito a poco, ¿por qué no transformamos? ¿Por qué no hacemos? Y siempre hemos actuado con esa timidez en cuanto a infraestructura, ¿no? Bien, es importante el plan de transporte ferroviario de los años de 1987 que empieza a establecer ya unos criterios que ya hablan de corredor. El plan anterior también habla de corredor. Ahora pondré una foto para explicar cómo habla de corredor. Con una foto me es suficiente. Pero en 1987 el Ministerio de Obras Públicas y Transporte pues ya da unas ideas sobre qué es lo que se puede mejorar y dónde trabajar. Y, por tanto, todos esos ministros, los 60 y tantos, o las administraciones que han pasado, pues, bueno, de alguna manera siempre han reconocido, yo todos los documentos que he revisado, siempre se ha reconocido el corredor mediterráneo como un valor fundamental a tener en cuenta, con unas inversiones importantes, pero yo creo que se han hecho mal. Y luego sacaremos alguna conclusión para no repetirla, porque un error en una infraestructura de este tipo cuesta mucho dinero. Bien, si pasamos a la siguiente, esto es un poco lo que se planifica en ese primer plan, y ya se habla de corredor de triángulo, ya se hablaba antes, pero se intenta potenciar ese triángulo de oro, y ya se habla de 160-200. Para una época en que estábamos en 140, pues esto es moderno, pero luego veremos que tiene también sus problemas. En ese mismo plan, durante ese mismo plan y no inicialmente, se planifica la construcción de la alta velocidad Madrid-Sevilla, que puestos a hablar de racionalidades, digo racionalidades porque la racionalidad no existe, dependerá desde qué lado se vea. Racionalidades, los que estudian filosofía, y no me quiero meter en ningún charco, tiene muchas facetas y tiene muchas... Bueno, ¿ustedes creen que esto es racional, ese tramo en medio? Bueno, pues
tiene su racionalidad política, por supuesto, y algunas más. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que se crea un tramo nuevo de alta velocidad en una vía nueva. No se intenta reparar lo que hay ni mejorar lo que hay, y es un primer atrevimiento muy interesante en aquella época. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Y por eso quiero resaltarlo. Esta es una foto del norte de Castellón, no recuerdo si es Vinaroz, creo que es Vinaroz, pero es para contarles mi pequeña historia, que la visión de la universidad es una, pero también he tenido la suerte de trabajar en ello. Esta vía que se ve aquí se empezó a mejorar para 140 kilómetros por hora, o sea que inmediatamente en los años 70 ya se intentó desdoblar, intentar quitar esos puntos críticos que había, y se expropió para hacerla a 140. Pero luego el plan que hemos visto de 1987 remarcaba la mejora de 160 a 200. Hubo que ir otra vez a expropiar en una segunda expropiación para mejorar esa velocidad. Finalmente hubo que expropiar una tercera vez. Entonces lo cuento como anécdota, porque algunas de las casas que dejábamos en un lado en una expropiación, luego la dejábamos al otro, y al dueño le volvíamos loco, porque no sabía, bueno, ¿y dónde voy a quedar yo? ¿Y por dónde voy a salir? Pues esto es un poco el proceso. Yo recuerdo empezar en 1984 una obra que se había empezado un poquito antes del corredor, aproximadamente calculo en 1982, y estamos en 2016, no se ha acabado. Conmemoraremos, porque no hay que celebrar nada en este caso, el 30, y espero que no haya que dejar pasar mucho más tiempo para esto. Hay una clave en este asunto. Toda la importancia que se le daba al corredor, cuando se tiene que desarrollar la alta velocidad Madrid-Sevilla, pues las anualidades que había disponibles para desarrollar los proyectos se cambian. Se retraen unas anualidades, se pasan a otro, porque no hay dinero para todo. Y eso ya supone un gran retraso en aquella época en el corredor. El corredor se ha venido retrasando por muchas cuestiones administrativas y muchas cuestiones técnicas, que luego haré una mención muy rápida. Bien, el siguiente documento del Plan Director de Infraestructuras, 1993-2007, pues se sigue intentando potenciar ese corredor, se tiene en cuenta, y las cifras que se barajan ya son de billones de los de aquí, no de los de América, con lo cual pues, nos hacemos un poco una idea de lo que había. Paso rápido porque también me interesa destacar que estos planes, si los dibujáramos linealmente, se van solapando, es decir, que todas las administraciones de todos los colores han querido dar su nota, y claro, las infraestructuras no son de nota. Las infraestructuras son algo continuado que hay que hacer coordinadas y que no se puede dejar al albur del capricho de cada administración que llega. Paso rápido, sobre todo insistiendo en las cifras que se invierten en ferrocarril, y gran parte de esas cifras van orientadas hacia el corredor mediterráneo. Paso rápidamente el Plan Estratégico de Infraestructuras, otro nuevo plan. Todos van, por supuesto, tomando unos intervalos de 15, 20 años, siempre insistiendo en el ferrocarril. Últimamente se ha hablado muchísimo del ferrocarril, se ha invertido muchísimo en el ferrocarril. ¿Y qué ha pasado en el corredor mediterráneo? Pues que se habló de pasar de 140 en un primer momento a 200 kilómetros por hora, y eso, como creo que habrá oportunidad de comentar, es un gran error. Cuando uno comete ese error por primera vez no es un error, es una lección que ha aprendido. El problema es cuando no lo aprende y vuelve a repetirlo. Una obra desdoblada a 200, estamos haciendo números, no los tenemos porque es muy difícil de hacer, pero son más caras que las nuevas. La vida es así, por mucho que nos empeñemos en que 200 respeta territorio, respeta muchas cuestiones, pues bueno, 40 años para hacer una cosa de estas. Por diversos motivos, pero uno técnico. Desdoblar una vía en funcionamiento con la importancia que tiene el corredor, aunque la que tiene ahora,
pues es muy difícil, porque hay que mantener el servicio y eso no se hace fácilmente. Por supuesto, a eso hay que añadir aspectos tecnológicos, otros aspectos tecnológicos, retrasos por prioridades, lo que he comentado de la alta velocidad, que se comió en aquel momento, en los años 1987 a 1992, se comió el presupuesto del corredor, se paralizaron las obras prácticamente del corredor. A título personal, para mí mucho mejor, porque he podido disfrutar de un territorio magnífico, pero claro, eso es una anécdota, no lo que necesitamos aquí. Hace falta una voluntad política, ha quedado claro en los planteamientos anteriores, y yo la verdad es que esta transparencia, donde se observa cualitativamente también, aunque hay números difíciles de leer, pero que ya se lo facilitaré, pues la importancia que tiene el corredor y las cifras que luego posteriormente en la mesa se comentarán, pues yo creo que es suficiente para lo que yo quiero comentar aquí, iniciar un poquito el diálogo en la mesa y las preguntas a continuación. Por tanto, con esto me doy por satisfecho y gracias. Y ahora a charlar. Muchas gracias, Ricardo, por esa presentación, esa introducción al tema. Vamos como decía antes, a extender esa pregunta a nuestros invitados, es decir, ¿qué piensan nuestros invitados sobre si se ofrece un buen servicio a los viajeros en el corredor mediterráneo? ¿Qué servicios o infraestructuras necesitamos o qué cosas pide, qué valora más hoy el pasajero? ¿Valora más un wifi, valora más nuevas tecnologías o sigue priorizando aquellos factores de frecuencia, de coste o de precio del billete, etcétera? Vamos a comenzar ya este turno de palabra por Alberto García Álvarez, que lo tengo aquí a mi izquierda, que es director gerente de la Fundación de Ferrocarriles Españoles, es doctor en Ingeniería e Infraestructuras del Transporte, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, ingeniero superior del ICAI, especialidad mecánica y licenciado en Derecho. Director gerente de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles desde 2015, anteriormente director general de Renfe Viajeros, director de investigación y formación de la Fundación de los Ferrocarriles, director también de explotación del gestor de infraestructuras ferroviarias, director de operaciones de alta velocidad de Renfe, director general adjunto del área de negocio Renfe, director gerente de la unidad de negocio de estaciones y director de la primera zona de Renfe. En definitiva, director, es lo que yo he podido ver aquí en el currículum. Director, pues enhorabuena también por ese currículum y esa trayectoria. Si os parece también a todos los invitados, nos explicáis un poquito de dónde procedéis para que todos conozcamos cuál es la situación de vuestra administración, asociación o empresa y ya pues contestáis esa primera pregunta de contenido más libre en relación a la movilidad de las personas. Vale, yo tenía 3 minutos. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Pues, correspondiendo a lo que nos han pedido, en primer lugar diré que la Fundación de los Ferrocarriles Españoles que dirijo pues es una entidad, una fundación sin ánimo de lucro que, digamos, en su patronato están como patronos principales Renfe y Adif, pero también están los ferrocarriles vascos, tanto su gestor de infraestructura como el operador de los servicios de transporte, catalanes, valencianos, mallorquines, en definitiva, representa un poco al sector ferroviario, es, por así decirlo, la casa del CEN. En la Fundación hacemos dos cosas, conservar el patrimonio ferroviario histórico, tenemos los museos del ferrocarril de Madrid y de Vilanova de la Geltrú, y también tenemos otra labor muy importante, y que la que no está hoy aquí, que es una labor de formación y de investigación y difusión del sector ferroviario a través de la revista Vía Libre. Entre los trabajos de investigación, pues hacemos muchos relacionados con muchos temas de la explotación ferroviaria y el transporte de viajeros, y bueno, de ello es lo que vengo yo a hablar. Y vengo, por tanto, no como director de nada, sino como estudioso, investigador, o tratando de compartir algunas reflexiones que yo creo que son pertinentes cuando vamos a abordar el problema de los viajeros en el corredor mediterráneo. Ante todo, y como estamos en un foro de carácter fundamentalmente universitario, querría advertir a los alumnos y los estudiantes que aquí están que en estos problemas del transporte en general debemos de huir de las soluciones sencillas y de las afirmaciones muy contundentes. Yo cuando era muy jovencito, pues me creía esas cosas
de que, bueno, será mucho mejor hacer una línea, transformar una línea para 200, que será mucho más barato y tendremos más posibilidades de reducir el consumo de energía y tal. Y claro, yo cuando era pequeño y joven me lo creía. Lo que pasa es que ha pasado el tiempo y me he dado cuenta de que lo que nos ha dicho el profesor Ins no solamente es así, sino que es mucho más caro y al final tenemos más consumo de energía, menos sostenibilidad del corredor. Por tanto, cualquier cosa que se dice con mucha contundencia o esas afirmaciones que parecen muy claras y que la gente repite mucho en la barra del bar, en los periódicos, en los sitios, una cosa no porque se diga muchas veces, es verdad. Y los problemas complejos son complejos. No hay soluciones mágicas. No hay nada que mañana nos vaya a resolver un problema tan complejo como este. Y entrando ya en materia, en el corredor mediterráneo, en el ámbito de los viajeros, bueno, contestando lo que nos decía el profesor Ortuño, yo diría que, en primer lugar, las causas que determinan la movilidad en un modo de transporte siguen siendo básicamente las mismas, aunque con matices. Básicamente, el tiempo de viaje, la frecuencia y el precio. Esas son las tres variables que en todos los estudios y modelos de demanda nos configuran cuál es el reparto modal. Es verdad que hay elementos muy importantes como la seguridad que no es la seguridad objetiva, no es la real, sino la que perciben los clientes, porque en definitiva la gente no percibe el coche como inseguro y por tanto no le penaliza en ese sentido a la hora de perder cuota de mercado y sin embargo, como se sabe, es mucho más inseguro que otros modos de transporte colectivos o públicos, ¿no? Por supuesto, el wifi o la posibilidad de aprovechar el tiempo de viaje pues también es valorado, pero de alguna manera eso en el modelo entra como una forma de acortar el tiempo de viaje, es decir, que el tiempo de viaje también es el percibido, no es el que realmente se produce. Y las maneras de acortar el tiempo de viaje pueden ser o bien que se tarde menos de verdad, o bien que tengamos mejor accesibilidad en las estaciones y menos tiempo de acceso, o bien que podamos aprovechar más el tiempo de viaje y el viaje se nos haga más confortable y más cómodo y, por tanto, se nos hace más corto y, por tanto, digamos, tenemos más tendencia a viajar en eso. Quería poner aquí unas transparencias que muestran. Este es un ejercicio que hicimos hace bastantes años en la Fundación, de cara a hacer un estudio sobre la posible liberalización del transporte de viajeros en España, que muestra los principales flujos de largo recorrido interprovinciales en España en distintos modos de transporte, y luego hablaremos del conjunto de los modos de transporte. El año 2012, este es el mapa de los principales flujos de transporte de larga distancia por ferrocarril. Aquí hay que advertir una cosa, que es que los tráficos por ferrocarril y por avión se conocen bien, pero los tráficos en coche particular, que son mayoritarios, se conocen menos bien. Desgraciadamente, todavía las nuevas tecnologías no han llegado masivamente o de forma transparente o pública a conocer los datos de la movilidad de los viajeros y, por tanto, hay que hacer una serie de extrapolaciones que nos hacen que debamos tomar los datos con una cierta precaución. Pero, en todo caso, estos son datos del CEN y, por tanto, pues, vemos que las relaciones Valencia-Barcelona y Valencia-Alicante están entre las más importantes, pero no en los niveles que pueden tener otras relaciones que ya tenían servicio de alta velocidad. El tráfico aéreo, pues aquí tenemos también los flujos principales del tráfico aéreo, los más importantes peninsulares, por supuesto, estamos hablando de Madrid a Barcelona y de Madrid a La Coruña, entendido por La Coruña, la provincia de La Coruña, por tanto los aeropuertos de Santiago más Vigo, más La Coruña, y luego pues hay servicios de muy larga distancia y aquí, claro, en el corredor mediterráneo, por las propias distancias que tiene, pues la relación Barcelona-Valencia tiene muy poca movilidad aérea, prácticamente ninguna. Barcelona-Alicante un poco más, pero también una movilidad bastante reducida. Y es el coche particular, estos son los flujos de tráfico por carretera, en los que aquí efectivamente el corredor mediterráneo está en los mismos niveles que el resto de las rutas principales de la península ibérica. Quería decir que en el corredor mediterráneo el problema de los viajeros no es un problema sencillo, porque es un problema en el que coexisten tráficos de viajeros de muy distinta naturaleza y, por tanto, que requieren necesidades de infraestructura, de estaciones, de oferta muy diferentes. Tenemos servicios, y por hablar nada más la parte, digamos, española y solamente las regiones, digamos, excluyendo la parte de Andalucía, pues tenemos cercanías importantes y de gran densidad en Barcelona y en Valencia. Tenemos también servicios de cercanías en Tarragona, en Gerona, en Alicante y en Murcia, llegando incluso hasta Águilas. Tenemos servicios regionales importantísimos entre Barcelona y Figueras, que es, después de Madrid-Toledo, la relación de España con más viajeros regionales en ferrocarril actualmente. La relación Barcelona-Tarragona, las relaciones de Valencia-Alicante o de Alicante a Murcia, que si bien hoy, como todavía no están los desarrollos nuevos de infraestructuras, no están, digamos, en su pleno rendimiento, tienen potenciales de viajeros, por ejemplo, entre Murcia y Valencia, el total del mercado, como está hablando de unos 3-4 millones de viajeros al año,
o entre Alicante y Murcia, pues podemos estar hablando de 5 o 6 millones de viajeros al año, de los cuales regionales sería más o menos la mitad. Y luego tenemos también servicios de larga distancia, y dentro de larga distancia pues tenemos distancias como Barcelona-Valencia, que tiene unas características determinadas, con alrededor de 300 kilómetros de distancia, y luego tenemos ya más largas distancias como Barcelona-Alicante o como Barcelona-Murcia, que tiene unas características distintas. Por tanto, una idea muy importante es que no hay un tráfico de viajeros en el corredor, sino que hay muchos tráficos de viajeros que coexisten entre sí y que cada uno de ellos tiene necesidades distintas de capacidad, de velocidad, de accesibilidad, de estaciones. Algunas preguntas que se habían hecho anteriormente y que aprovecho de contestar. ¿Qué articula más el territorio, las cercanías o la alta velocidad? Bueno, pues una pregunta que tiene una respuesta simple y, como hemos dicho antes, los problemas complejos no tienen respuestas simples. En todo caso, depende de lo que llamemos territorio. Si llamamos territorio, pues una área metropolitana, indudablemente las cercanías lo articulan mucho más que la alta velocidad. Y si hablamos del corredor mediterráneo en sentido amplio, un conjunto de provincias, sin duda ninguna, el ferrocarril de alta velocidad. Yo querría terminar tratando de que entendierais estas dos transparencias muy sencillitas, que son la aplicación de unos modelos que hemos trabajado en la Fundación, a cuál es la cuota de mercado razonable que tiene el ferrocarril y los otros modos de transporte en un corredor determinado. En el eje X podéis ver las distancias en este caso en línea recta, es decir, hay que multiplicarlo por 1,09, 0,5, 0,9 en el caso del avión, por 1,3 en el caso de la carretera, por 1,25 en el caso de la alta velocidad, más o menos. Y aquí podemos ver en la curva a la derecha, en el gráfico de la izquierda, el caso de que el ferrocarril sea un ferrocarril de velocidad convencional, digamos de 160 kilómetros de velocidad máxima. Podemos ver que la cuota de mercado del ferrocarril es la que está en la parte de abajo, en la parte azul, y en las barras estas están las distancias de Barcelona a Valencia, de Barcelona a Alicante, la roja, y de Barcelona a Murcia, la verde. Podemos ver, y aquí tendríamos las distancias regionales, pues estaríamos en el torno de 100 kilómetros, pues Valencia-Alicante o Alicante-Murcia, ¿no? Aquí podemos ver que la cuota de mercado del ferrocarril, en situación de un ferrocarril convencional, pues en estas distancias estamos hablando de aproximadamente el 20%. Y que en distancias más cortas de tipo regional podemos estar hablando también de una cantidad del 15 al 20%, entre el 15, el 18, el 25%. Si nos vamos a un tren de alta velocidad, entendido 300 km por hora, la cosa cambia bastante. Nos podemos encontrar en distancias como el Barcelona-Valencia una cuota de mercado aspirable del 40%, 40% sobre un mercado que podemos estimar en el año 2012 aproximadamente en unos 4 millones de viajes al año de larga distancia entre las provincias de Barcelona y Valencia. En mercados como Barcelona-Alicante, mercado global que se puede evaluar en aproximadamente unos 2.100.000, 2.200.000 viajeros, pues nos podemos situar ya en cuotas de mercado del orden del casi el 40 y tantos, casi el 50%, e incluso en un Barcelona-Murcia con 1.800.000 viajeros de mercado global podemos pensar también en cuotas próximas al 50%. Esto quiere decir que en el mejor de los casos, como decía el profesor Insa hace un momento, el ferrocarril no es el que tiene que resolver todo el problema, es decir, ni tiene toda la responsabilidad. Fijaos que en el mejor de los casos el ferrocarril participaría con un 50% de cuota de mercado con una estupendísima línea de alta velocidad y, por tanto, hay otros modos de transporte que tienen que jugar un papel muy importante porque hay toda clase de distancias máxime cuando aquí, digamos, como en otros sitios de España, pero aquí especialmente, no estamos hablando de unas enormes concentraciones en ciudades en medio desiertos, sino que estamos hablando de casi de un continuo urbano en el cual probablemente, pues, el avión, por supuesto, y el tren, cuanto más alta velocidad, más dificultades tienen para esa capilaridad y requieren también, o por una parte, que haya modos de transporte que hagan esos viajes entre localidades más pequeñas entre sí, o bien, que sea lo ideal, una complementariedad, una intermodalidad bien integrada, de forma que se pudiera utilizar el ferrocarril para distancias largas, el avión para distancias internacionales y luego hacer el reparto, la capilaridad en otros modos de transporte, articulando una intermodalidad efectiva en vez de competir en los mismos segmentos todos los modos de transporte, sino que debía conseguirse una intermodalidad efectiva de manera que cada modo de transporte tratase de llevar los viajeros en aquellos segmentos de distancias en los que sea más eficiente y luego complementarse con aquellos otros que tengan o puedan aportar esa capilaridad. Por tanto, yo la idea que voy a transmitir aquí, que lo que hacemos con eso, estamos en un problema muy complejo porque a pocos sitios de España hay, digamos, en una longitud semejante, tantas concentraciones urbanas con servicios o metropolitanas, con servicios de características distintas, de demanda distinta,
y que, por lo tanto, cuando tenemos que hablar de infraestructuras que tienen que ofrecer servicios a todas esas demandas y a todos tipos de servicios, hablamos de problemas muy complejos en cuanto a capacidad, de número de vías, sistema de señalización, paradas, distancia entre estaciones, andenes, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta que cuanto más cortas son las distancias, más importancia tiene la frecuencia. Por lo tanto, como aquí tenemos ejes como los que se articulan en torno a los viajes interprovinciales entre Alicante y Murcia, o entre Murcia y Valencia, o Alicante-Valencia, por ejemplo, y por supuesto también entre Tarragona y Barcelona, o entre Barcelona y Gerona y su provincia, Figueras, tenemos necesidad de mucha frecuencia. En el viaje regional de corto, por mucho que la alta velocidad reduzca el viaje de 1 hora a media hora, si luego hay que estar esperando 2 horas a que haya tren, pues más vale irse en coche o más vale irse en autobús, que aunque tarde media hora más, la espera se hace mucho más corta. Y por tanto, estas demandas de tipo corto, de tipo regional, pueden ser muy densas, pero requieren una alta frecuencia. Y una alta frecuencia requiere una alta capacidad de la infraestructura. Y lo requiere además en el entorno de ciudades como Valencia, como Barcelona, como Alicante, en el que hay además servicios de cercanías y hay, digamos, mucha demanda. Yo creo que una de las cosas más importantes que nos ha traído la alta velocidad es que ha aportado una solución al problema de capacidad que tenía la red española. La red española, pues es verdad que tenía, digamos, poco uso, pero también es verdad que había muchos tramos, singularmente las entradas de Madrid y de Barcelona, absolutamente saturados. Por las líneas de entrada al sur de Barcelona o también el norte, pero sobre todo el sur de Barcelona, y por todas las entradas a Madrid, en la misma línea doble vía coexistían tráficos de largo recorrido, de mercancías, de cercanías, de regionales, y eran auténticos cuellos de botella. La alta velocidad, por supuesto, ha servido para correr más, pero ha servido también para liberar capacidad y crear nuevas entradas a las ciudades. Por una parte, los viajeros de la alta velocidad pueden entrar rápidamente, pero también los viajeros de cercanías, incluso los trenes de mercancías, han tenido esas ventajas. Pensemos que cuando hacemos una obra en la que, sea cual sea la velocidad que hacemos, no aumentamos la capacidad de los tramos críticos de la red, probablemente no estamos resolviendo muchos problemas. Es decir, porque sí, podemos correr mucho por mitad del campo, pero luego tendremos los problemas de capacidad y velocidad y de pérdidas de tiempo en la entrada a las ciudades. Por tanto, no debemos de ver solamente la alta velocidad o la velocidad alta o cualquier infraestructura nueva como una mejora de las prestaciones en el campo o en las largas distancias, sino también tenemos que apreciar y valorar mucho el aumento de capacidad que nos da en la entrada a las ciudades y que, por tanto, muchas veces el problema que se resuelve a veces es tan importante el uno como el otro, aunque siempre nos quedamos con, digamos, la imagen de la velocidad o la imagen más vistosa o sexy de cuál es la velocidad de una línea. Bueno, también hay que ver qué aporta en términos de capacidad y para los otros servicios. Por ejemplo, es muy importante que hoy un tren de Madrid a Sevilla, de mercancías, tarda 6 horas. Antes del AVE tardaba 12 horas. Es decir, la línea del AVE, pues es verdad que solo sirve para trenes de viajeros, pero los trenes de mercancías le ha supuesto la mitad de tiempo de viaje porque ha descongestionado la línea anteriormente existente. Los trenes de cercanías del Madrid-Aranjuez pues tienen mucha más frecuencia, antes de la crisis tenía mucha más frecuencia que la que podían tener en el año 92, pues sencillamente porque ya no coexisten con trenes de largo recorrido, a los que tenían que hacer el paso, a los que tenían que coexistir. Y, por tanto, yo creo que todas las cosas están interrelacionadas entre sí, tanto a nivel de infraestructura como de servicios, y esta es un poco la idea que he transmitido. O sea, hay flujos importantes de viajeros y hay que ser pues, una muy buena combinación entre un diseño muy adecuado de las infraestructuras y luego de los propios servicios, porque, como decía el profesor Insa, la infraestructura es necesaria pero no suficiente. Tenemos muchos casos de infraestructura que se hacen que luego, o bien por falta de demanda, o en muchos casos por falta de unos servicios adecuados o un diseño de servicios adecuados, no llega a sacarse todas las ventajas posibles. Y, por tanto, pues deciros a los jóvenes estudiantes que estéis aquí que estáis ante un problema apasionante y que vais a tener para entretener en los próximos años tratando de resolver este puzzle que tenemos, que, como he dicho al principio, no tiene ninguna solución fácil, sino que es un problema complejo, difícil, pero divertido, apasionante y que, si lo resolvemos bien, pues tendremos grandes ventajas para todos. Muchas gracias. Con Valeriano Díaz Revilla, a mi derecha, que es licenciado en Estadística y máster en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid. Es director zonal del Arco Mediterráneo de la empresa ALSA, miembro de la Junta Directiva de Audica Barcelona desde 2005, miembro de la Junta Directiva de FECAP desde 2013 en Cataluña, vicepresidente de Fandabus desde noviembre de 2009 Andalucía, miembro de la Junta Directiva de ADIVA desde enero de 2008, la Federación de Valencia, presidente de la Comisión de Movilidad de la CEA, la Confederación de Empresarios de Andalucía, desde marzo de 2014,
miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Granada desde enero de 2010, vocal del Pleno de la Cámara de Comercio de Granada desde enero de 2010, coordinador de la Comisión de Transporte Regular y de Relaciones Laborales de Fandabús desde 2010, vocal miembro de la Junta Arbitral de Transporte de la Provincia de Granada desde enero de 2010, coordinador de la Comisión de Relaciones Laborales de la Confederación Granadina de Empresarios desde abril de 2011, vocal de la Comisión de Transporte del Ayuntamiento de Granada, miembro de la Comisión Técnica del Consorcio de Granada de Almería y muchas cosas más. Valeriano, muchas gracias, también te felicito por tu trayectoria. Cuando quieras puedes intervenir de aquí o desde el atril, como tú te sientas más cómodo. Desde aquí, no sé cómo se activa esto, ¿me oyen? Bueno, no, yo prefiero intervenir desde aquí porque me gusta un formato como el que se anunció, pues un poco más de debate, de discusión, un poco más ameno, sobre todo para los estudiantes y participantes de la sala, ¿no? Bueno, nosotros, todo eso que habéis oído, bueno, al final yo soy Valeriano Díaz, soy director de ALSA, de todo el arco mediterráneo, y actualmente vivo en Granada porque tenemos mucho más volumen de negocio en Andalucía que en el resto del corredor mediterráneo, pero estamos extendidos por todo el arco mediterráneo y vengo a comentar un poco, pues en base a la primera pregunta que ha hecho Armando, pues un poco a reivindicar el papel del autobús, ¿no? Y es interesante porque cuando se habla de lo que el público requiere, pues si hablamos del desarrollo de un territorio como es el Mediterráneo, que es económicamente y a efectos también de turismo, pues para mí es el más importante a nivel de la península, de España, pues también es verdad que el público reivindica varias cosas, ¿no? Nosotros en el arco mediterráneo movemos, para que os hagáis una idea, tenemos 700 autobuses, todos repartidos por toda la zona del arco mediterráneo, entre Cataluña, la Comunidad Valenciana, la Comunidad Murciana y Andalucía. Movemos más de 33 millones de viajeros. Habida cuenta que en ALSA se mueven 400 millones en toda la península, en el arco mediterráneo movemos cerca de 40 millones de viajeros. Rodamos más de 80 millones de kilómetros en todo el arco mediterráneo y ahí estoy indicando lo que es tanto largo recorrido como corto recorrido. Para el desarrollo de un territorio como el Mediterráneo no solo podemos hablar de larga distancia, es decir, al final la gente del día a día quiere ir al colegio, la gente del día a día quiere ir al médico, la gente del día a día, bueno, pues quiere hacer cosas y se mueve en autobús. Es decir, al final nosotros tenemos mucha larga distancia, tenemos una empresa que es Transportes Vacoma, que es de carácter concesional ministerial, porque vertebra todo el territorio mediterráneo y une todo Andalucía y Levante con Cataluña y viceversa, ¿no? Por ejemplo, tenemos Sevilla-Montgat, Sevilla-Valencia, Sevilla-Albacete, Jaén-Montgat, Jaén-Albacete, Jaén-Dienia, Lietor-Valencia, Lietor-Montgat, Málaga-Montgat, Málaga-Manresa, Málaga-Benidorm, Almería-Montgat, Almería-Valencia, Murcia-Barcelona, Eche-Montgat, Alicante-Barcelona, Gandía-Barcelona, Elegido-Manresa, Caravaca de la Cruz-Montgat. ¿Por qué os digo todo esto? Pues porque el papel del autobús es fundamental, porque además alrededor de todo eso entramos y salimos en las ciudades y alrededor de todo eso también unimos capitales provinciales dentro de las comunidades autónomas. Unimos absolutamente todas. Unimos todas las capitales, las 14 provincias más importantes del eje mediterráneo. Tenemos más de 100.000 relaciones de tráfico. Las relaciones de tráfico de un autobús son las matrices de tráfico. Es decir, que un autobús que va desde Almería hasta Barcelona no solo va de Almería a Barcelona pasando por los sitios más importantes. Es decir, de Almería a Barcelona para en Puerto Lumbreras, para en Vera, para en Huercalovera, para en Elche, para en Altea, para en Denia. Es decir, eso es lo importante del autobús. Vertebración, riesgo y ventura del empresario, importante. Todo es a riesgo y ventura del empresario. El precio y demás. Si para contestar a la pregunta de Armando sobre qué es lo que reivindica el usuario, pues como somos autobús y el autobús tiene distintos medios de transporte y de movilidad, como es el transporte urbano, el interurbano, el de larga distancia y el metropolitano, pues lo voy a separar. Pero sí es verdad que ahora mismo estamos en un mundo digital y si tuviera que destacar algo, dejando la seguridad aparte, que es lo más importante, pero es algo que el usuario, dándote ya su confianza de viajar contigo, lo tienes que tener como principal valor y nosotros lo tenemos, está claro que ahora mismo lo que quieres es estar conectado continuamente. Quieres estar conectado en una cafetería, quieres estar conectado en el Corte Inglés, quiere estar conectado en cualquier centro comercial, quiere estar conectado por la calle y quiere estar conectado en el autobús. Entonces, si yo tuviera que destacar algo, es el wifi ahora mismo de lo que más se reivindica y de lo que nosotros tenemos claro que hemos tenido que ir incorporando indiscutiblemente en cualquier tipo de autobús que tenemos.
Pero si vamos por medios de transporte, y a todos os va a sonar porque todos sois usuarios del día a día del autobús, pues en el transporte urbano se reivindica generalmente mucha frecuencia, información directa, información en tiempo real, que por eso generalmente lo que ya estamos incorporando en casi todos los servicios urbanos son servicios de información al usuario, servicios de SAE, información directa y accesibilidad. Si tuviera que escoger, insisto que generalmente todos pedimos lo mismo para todos los medios, pero es por recapacitar un poco en el tema. Y es igualmente importante hablar del transporte en una ciudad, porque si hablamos de desarrollo del eje mediterráneo no es para hablar solo de largas distancias. Es decir, aquí se desarrollan las ciudades, desarrollando las universidades, desarrollando los centros comerciales, desarrollando la economía, y eso lo da el autobús, a nivel de movilidad. El segundo paso que también tenemos pues es las áreas metropolitanas. Se generaron los consorcios, generalmente en las grandes ciudades, que hicieron un papel imprescindible, porque lo que hacen es otra cosa que quiere el usuario. El usuario, cuando está ya subido a un medio de transporte, sabe que el viaje dura lo que él ya conoce, generalmente, salvo que haya algún contratiempo. No podemos ir a las velocidades que va el ferrocarril porque no tenemos una vía única y tenemos muchos contratiempos, pero también es verdad que ya no lo considera tiempo perdido. El usuario, el cliente, considera tiempo perdido casi siempre lo que es cuando está entrelazando distintos medios de transporte. Es un tiempo perdido y es donde todos tenemos que hacer un esfuerzo de interconexión entre distintos medios, intercambiadores entre distintos medios y demás, que el usuario agradece. Y ahí hay que ir coordinados porque la información también tiene que ser la misma y tenemos que avanzar mucho. Eso es el transporte urbano. El transporte interurbano, que son las áreas metropolitanas, las cortas distancias, los commuters, que son los viajeros del día a día, los que viajáis a la universidad, los que viajan a los centros de salud, los que viajan de un pueblo pues, a una ciudad pues, a comprar algo, distancias de no más de 50, 60, 70 kilómetros. Eso generalmente ya está desarrollado en las áreas metropolitanas. Ahí lo que se pide es frecuencia, pero sobre todo ya se van a algo más de intermodalidad. Ahí ya lo que quieren es que según llegan de un pueblo cercano o de una urbanización cercana a la gran ciudad, piden poder conectar bien con un transporte urbano, con el metro de la ciudad, o con Renfe o con lo que sea, ¿no? Entonces ahí también tenemos que avanzar mucho en los medios de intermodalidad, lo que son las estaciones y demás. Y en la larga distancia, que también habría multitud de cosas que nuestros usuarios nos reclaman, porque cada vez los usuarios somos más exigentes, y es lógico, pero generalmente al ser larga distancia, es confort. Es verdad que sí, el tiempo de viaje también se mide, pero no lo voy a meter, porque cuando una persona viaja a larga distancia, generalmente, en autobús lo hace por ocio, generalmente, entonces ya nos vamos a que el confort, el ocio a bordo, y ya viene reivindicando lo que es el wifi, lo que son los aparatos que puedan, sistemas que puedan cargar el móvil, cargar el ordenador. Es decir, la gente es consciente de que cuando coge un autobús, pues luego lo que quiere es aprovechar el tiempo dentro, y todo lo que le demos y le facilitemos pues es importante. Respecto, no sé si has preguntado, lo digo por ir al grano hacia las preguntas. Una era eso y otra las infraestructuras. Sí, infraestructuras, los servicios que precisaría el corredor. Bien, en temas de infraestructura, claro, cuando ves las velocidades del tren te da envidia, ¿no? Porque es un autobús que va desde Elche hasta Barcelona, pues evidentemente si entra en un par de ciudades, aunque también tenemos servicios directos, de todas esas relaciones de tráfico que os he dicho un poco, para que tengáis un reflejo, evidentemente hay servicios directos y hay servicios semidirectos. Los servicios semidirectos que entran y salen en las ciudades, pues imaginaros que es muy difícil, salvo por la experiencia que tenemos, baremar los tiempos de llegada. Pero sí es verdad que nosotros en las infraestructuras lo que más exigimos es intercambiadores y estaciones, que creo que en toda España a nivel general son bastante deficitarias, hay mucha deficiencia en la inversión que se hace en las estaciones, son estaciones viejas, son estaciones generalmente tristes, más inseguras, generan esa percepción en el usuario. Es verdad que se está avanzando, pero generan esa percepción. Tecnológicamente tendrían que estar dotadas de una mayor información de llegadas y salidas de los autobuses con otras informaciones de otros medios de transporte que generen mucha más intermodalidad. Y también los carriles bus, es decir, si hemos visto, y todos estos grandes números que os he dicho es para reivindicar el papel del autobús en el desarrollo económico del corredor mediterráneo, pues es para que evidentemente dotemos de carril bus las entradas y salidas de las ciudades para descongestionar un poco y facilitar eso. No todo el mundo pues, puede coger otros medios de transporte. Y poco más. Muy bien. Muchas gracias. A vosotros, a todos. Muchas gracias. Continuamos ahora con Joan Serafí Bernat, que es profesor titular de Historia Económica de la Universidad Jaime I, es director de Aerocash, es decir, del aeropuerto de Castellón, y ha ocupado distintos cargos en esta universidad. Ha sido vicerrector, director del Instituto de Desarrollo Local y otros muchos cargos y trabajos profesionales. Excelente también la trayectoria. Muchas gracias, Joan.
y explícanos, además de esa visión sobre el corredor mediterráneo, cuáles son los objetivos, cuáles son las ambiciones del aeropuerto de Castellón, que por lo que hablábamos antes está arrancando bien. Muchas gracias. En primer lugar, quería mostrar mi satisfacción por participar en esta mesa junto a personas que vienen de empresas que son punteras en el ámbito del transporte de las personas en España. Por lo tanto, muchísimas gracias a los organizadores, especialmente a los conocidos y amigos de la organización, porque me dan la oportunidad de participar en este foro. Efectivamente, yo vengo aquí como director general de Aerocas. Aerocas es la empresa pública propietaria del aeropuerto de Castellón. No es la gestora, sino que es la empresa pública. Una empresa pública de un aeropuerto que ha sido bastante denostado o causa de más de una sonrisa en Castellón, en Valencia, en toda España e incluso fuera. Vengo aquí para reivindicar. Compañero ha estado reivindicando el autobús. Yo voy a reivindicar dos cosas. En primer lugar, el sector del transporte aéreo. El sector del transporte aéreo en el mundo maneja unas cifras que son extraordinariamente inmensas. Por ejemplo, en términos de kilómetro viajero, nos moveríamos el año pasado alrededor de 6,6 billones, es decir, millones de pasajeros kilómetros movidos. Otro indicador significativo puede ser que aporta algo más del 3% del PIB mundial. Y otro indicador que quisiera destacar es el ritmo de crecimiento que tiene y todas las expectativas futuras de crecimiento. Si hay un sector puntero, si hay un sector que está facilitando la globalización en el mundo actual, es, entre otros, o muy destacadamente, el sector aeronáutico. Por lo tanto, creo que es un sector que debe de ponerse en todas las consideraciones que se hagan alrededor de cualquier gran infraestructura, alrededor del corredor mediterráneo. Esa es la primera reivindicación. La segunda reivindicación es el aeropuerto de Castellón. El aeropuerto de Castellón, como he indicado, es un aeropuerto del gobierno valenciano en su 99,994%. De la Diputación de Castellón solo es el 0,006% de las participaciones. Por lo tanto, es un aeropuerto público, es un aeropuerto de la Generalitat Valenciana y es el único aeropuerto de la Generalitat Valenciana. Si queremos hacer políticas territoriales, deberemos de tomar en consideración también nuestros propios recursos, empezando por ahí. Es el único aeropuerto de la Generalitat Valenciana. Segunda argumento, miren, yo soy historiador y yo creo que de la historia aprendemos. Antes, la conferencia inaugural nos ha mostrado la potencia que tiene la historia para ayudarnos, para enseñarnos, para mostrarnos hacia dónde debemos ir o al menos qué errores no debemos de cometer. Estoy absolutamente, he sido feliz escuchando esta conferencia, las referencias históricas creo que nos muestran mucho, pero también afirmo, no debemos de anclarnos en el pasado, es decir, el debate del aeropuerto de Castellón en estos momentos no es hace 20 años, cuando se estaba planificando, debería haberse hecho o no debería haberse hecho, el lugar que se hizo es el más indicado, no es el más indicado, ese no es el debate, ese debate era histórico, anterior. Hoy el debate es ¿qué hacemos con esta infraestructura? ¿Cuáles son sus puntos fuertes? ¿Cuáles son sus puntos débiles? ¿Qué debemos de hacer ante esta situación? Y yo creo que ese es el debate y desde esa perspectiva yo estoy absolutamente convencido de que el aeropuerto de Castellón puede y debe y puede servir al conjunto de la sociedad castellonense en primer lugar y luego al conjunto de la sociedad valenciana y que merece la pena que entre todos hagamos un esfuerzo por enderezarlo, por poner otro rumbo al que hasta ahora ha sido justamente, entiendo que justamente motivo de chanza o de chiste. Bien, haciendo un provisional, urgente, rápido análisis DAFO del aeropuerto de Castellón, yo diría que tiene un conjunto de puntos débiles y un conjunto de puntos fuertes. Como puntos fuertes, pues la ubicación. Está junto a la Vía Augusta. Desde mi despacho, con tres pedradas, llegaría a la Vía Augusta. ¿Esto qué significa? Pues significa que está en un lugar que ya desde la época del Imperio Romano es de paso, por lo tanto, está en un lugar
razonablemente potente para servir para conectar a personas. Segunda cuestión, está bien conectado con el área metropolitana de Castellón. La CV10 fue un grandísimo acierto del gobierno regional, de los gobiernos regionales que la planificaron, la impulsaron, y hasta sus puertas llega una buena conexión de autovía que debería, lógicamente, de continuar hacia arriba, que es increíble, es la misma contradicciones que podemos advertir en el trazado ferroviario, en la falta del trazado ferroviario, las limitaciones del trazado ferroviario, lo encontramos con esta autovía que se para en las puertas del aeropuerto cuando debería de haber continuado hacia Cataluña ya hace muchos años. Bien. Otra cuestión es otro punto fuerte es la dotación de la infraestructura que hay. No es fácil entender cómo, pero al final lo que allí está construido tiene bastante lógica desde la perspectiva de las necesidades de un aeropuerto regional. Tenemos una pista de orientación 0624 que tiene 2.700 metros de longitud, lo cual significa que allí pueden aterrizar, pueden llegar hasta aviones tipo Boeing 767, es decir, entre una capacidad de pasajeros de 250 a 300 pasajeros. Y tenemos una terminal y unas instalaciones que pueden albergar a 1,2 millones de pasajeros al año. Por lo tanto, en términos de aeropuerto regional, está bien dimensionado. Ese es otro punto fuerte. Tenemos ilusión en el proyecto, un consejo de administración abierto o claramente distinto a los consejos de administración que gestionaron esta infraestructura en los años anteriores, con bastantes cuestiones que se les podría achacar, pero la situación actual es que tenemos un consejo de administración abierto a la sociedad y con mucha ilusión y muchas ganas de aportar futuro. Y, por último, otra ventaja que tiene el aeropuerto de Castellón, que no lo tiene ningún otro aeropuerto que tenga vuelos regulares actualmente en España, y es que es un público, pero con gestión privada, lo cual le permite unas ciertas velocidades de respuesta que muchas veces las administraciones pues no somos tan ágiles o tan rápidos para tomar decisiones. Bien, estos serían algunos de los puntos fuertes. ¿Cuáles son sus debilidades? Hombre, pues la primera debilidad es la imagen. Lamentablemente es muy difícil vender un producto que tenga una imagen tan negativa como tiene o ha tenido o continúa teniendo la mayoría de la sociedad el aeropuerto de Castellón. Una mala imagen conseguida gracias a una gestión que al menos podríamos calificar de mejorable. Ese es un aspecto. Consecuencia de esa gestión anterior, pues que tiene una situación financiera en la que las deudas son mucho más elevadas que los activos. Pero bueno, es otra cuestión que tendrá que asumirse como herencia recibida y el gobierno regional tendrá que, y está haciendo frente a esa situación financiera y por lo tanto es un problema solucionable. Posiblemente el problema estructural más grave que tenga el aeropuerto de Castellón venga de la propia estructura social y productiva de las comarcas norte del País Valencià, de la debilidad económica, productiva, de la debilidad de algunos sectores que son los que justifican la existencia de aeropuertos. Ahí es donde tenemos el punto más débil y en concreto y muy especialmente por lo que se refiere a las infraestructuras para el turismo. La provincia de Castellón es con gran distancia la que menos turismo internacional tiene de toda la costa mediterránea. Bien, no es ese solo indicador, hay otros indicadores también que nos ponen en situación complicada cuando nos comparamos con el arco mediterráneo, pero este es un indicador básico. Por lo tanto, este es uno de los elementos que más están dificultando el futuro o el crecimiento fácil del uso del aeropuerto. En cualquier caso, el aeropuerto se inauguró en marzo del 2011 en falso, se llegó el primer vuelo regular no ha llegado hasta el 15 de septiembre del año pasado, es decir, llevamos un año en funcionamiento. Todo el mundo sabemos que este tipo de infraestructuras requieren de varios años para llegar a unos niveles razonables de utilización. Este 2016 vamos a superar ligeramente
los 110.000 pasajeros en un año, que por ser el primer año no es una cifra negativa ni mala, al contrario, está dentro de las previsiones de la demanda. Lamentablemente el mercado aeronáutico español pues tiene bastantes déficits o bastantes aspectos mejorables. A nadie se nos esconde que tenemos un país sobredimensionado en este tipo de infraestructuras, como también lo tenemos sobredimensionado en otro tipo de infraestructuras de transporte y de otros muchos aspectos. Pero en el caso concreto de los aeropuertos, pues tenemos una colección amplísima de aeropuertos, de los cuales algunos son hubs verdaderos, potentes en el ámbito mundial, pero en cambio otros tienen un uso lamentable. Si nos molestamos en mirar las estadísticas de AENA, pues observaremos que, por ejemplo, el mes pasado, Barajas tuvo 4,5 millones de pasajeros en un mes y hubo un aeropuerto que tuvo 2 pasajeros. En ese listado, tengo que decir que el aeropuerto de Castellón, que todavía no nos incluye en nuestras estadísticas, porque no estamos gestionados por el Estado, pues el aeropuerto de Castellón se ubicaría, lógicamente, en el tramo bajo, pero tiene en estos momentos, o este mes de octubre, ha tenido 13 aeropuertos con menos movimiento que el aeropuerto de Castellón y no son motivo de comunicación pública y, por lo tanto, reivindico la justa imagen de un aeropuerto que está empezando y que hasta ahora no ha arrojado resultados negativos, sino todo lo contrario, y sobre todo en contraposición con la fase anterior, pues creo que los resultados son bastante esperanzadores. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Pues para terminar con esto, sí. No es mucho, ¿no? Yo creo que en 30. Presidente de Balearia. Presidente de Balearia, una empresa que ha crecido mucho, que nos vas a presentar enseguida en los últimos años, que opera en el corredor mediterráneo, además de en el Caribe y el norte de África, miembro de la Junta de la Asociación Valenciana de Empresarios, de Exceltur, presidente de la Comisión de Líneas Regulares de ANAVE, miembro de la Mesa de Turismo Nacional, miembro de la Fundación Conexus, que promueve las relaciones entre Madrid y Valencia, miembro del Consejo Rector de la Asociación para el Progreso de la Dirección, patrón de la Fundación EDEM, ya acabó, y miembro del Comité Naval Español de Bureau Veritas. ¿Suficiente? Vale, perfecto. Sí, Muchas gracias, Adolfo. Bueno, vamos a ver. Yo, en cierta forma, me veo aquí representando al sector del transporte marítimo, el cuarto modo. He visto la intervención de Alberto, que ha sido muy enriquecedora. Sobre todo aclarando un tema que es cierto y con el que coincido totalmente, ¿no? que es un tema muy complejo, pero que creo, vamos, que no se ha abordado en nuestro país de la forma correcta, atendiendo a su complejidad. Y luego hablaré un poco del tema, ¿no? Valeriano, que representa y muy bien al sector del transporte por carretera, al sector de autobús. Si no existiera el sector del autobús, no sé qué haríamos. Sin embargo, se habla muy poco. Es decir, se habla menos del transporte marítimo, es decir, siempre hay alguien peor, ¿no? Y luego, pues, el monográfico del aeropuerto de Castellón, que evidentemente lo tiene bastante peor que yo y que Valeriano, es decir, lo tiene mal. Yo podría caer en la tentación de empezar a hablar del transporte marítimo y de las bondades del transporte marítimo, ¿no? Algo voy a decir, ¿no? Pero creo que hemos venido aquí a hablar del corredor mediterráneo, y de la importancia que tiene el corredor mediterráneo, ¿no? Y estamos en Valencia, en la Comunidad Valenciana, ¿no? Y de la anomalía histórica que estamos padeciendo en la Comunidad Valenciana, que yo casi me atrevería a hablar de delito, si se pudiese tipificar, ¿no? Y atendiendo un poco a la racionalidad, es decir, es absolutamente absurdo que estemos en la situación en la que estamos, que la segunda y la tercera ciudad de España estén en las condiciones de accesibilidad y de comunicación en las que está. Es decir, es muy complejo, pero es muy complejo en toda España, y siendo muy complejo en toda España, por lo visto, en unos sitios es más complejo que en otros. Y de todas formas, antes de entrar en este tema, no puedo resistir la tentación de hablar un poco del transporte marítimo y de este modo de transporte absolutamente autofinanciado. Quiero decir que el transporte marítimo, igual que el transporte terrestre, vamos con autobús, somos absolutamente autofinanciados. En algunos casos de autobuses
Hay líneas concesionadas que obligan a unas obligaciones, vamos, de servicio público, que establecen unas tarifas y unas frecuencias y que de alguna manera pues tienen ese favor, ¿no? Regulado administrativamente de dar servicio en exclusividad, ¿no? En el transporte marítimo ni eso, los puertos, desde la Ley de Puertos del 92, se autofinancian, es decir, a través de las tasas, y las tasas autofinancian las obras de los puertos y, en consecuencia, el transporte marítimo en nuestro país, tanto en el apartado de mercancías como en el apartado de pasajeros, no requiere de una sola peseta ni de un solo euro del erario público. Hay una subvención indirecta que es y se aporta a los residentes en las Islas Baleares, en Ceuta, Melilla y las Islas Canarias, pero no es una subvención al transporte marítimo, es una subvención a los residentes en estos territorios no peninsulares, ¿no? En ese sentido, rompo una lanza, porque yo sí que digo que el transporte marítimo, de pasajeros especialmente, es el gran olvidado, ¿no? Es el gran olvidado porque, desgraciadamente, la irracionalidad, en esta España radial, que todo empieza y termina en Madrid, la irracionalidad nos ha llevado a llevar esto del transporte por modas. Hubo la moda de las carreteras, acordaros la moda de las carreteras, y venga a hacer carreteras, y venga a hacer carreteras, necesarias, por cierto, unas de peaje y otras sin peaje, también hay que hacer esa diferenciación, que eso es una barrera y es un límite a la accesibilidad, y el corredor mediterráneo tiene una AP7 de peaje, contrariamente a las autopistas que van a Madrid o a las autopistas que corren por toda Andalucía, y eso le duele a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, a los usuarios de los autobuses y a los usuarios que se mueven con su coche, ¿no? Es decir, eso es una realidad y otra anomalía histórica que tenemos en este corredor. Yo quiero decir que el corredor mediterráneo, cuando se habla de corredor mediterráneo, y aquí se ha dicho, yo quiero reafirmar ese tema, no es el corredor ferroviario, ¿no? Ahora estamos hablando de ferroviario, porque ahora estamos en la moda del ferroviario, y la moda aquí empezó con el Sevilla-Madrid, otra anomalía histórica porque es irracional, aunque también si acudimos a la historia todo se puede justificar, es decir, la conexión con las Indias la teníamos por Sevilla, ¿no? Y la corte estaba en Madrid, y ahí estaba el imperio, ¿no? Y esa vía, vamos, no era la vía Augusta, sí, pero es una vía que en una época de la historia era importante, ¿no? En ese sentido, quiero decir que el corredor mediterráneo no es el corredor ferroviario. El corredor ferroviario es el corredor ferroviario, y ahora estamos en la moda del corredor ferroviario. Hubo una moda también de los aeropuertos, y por eso tenemos tantos aeropuertos, tan grandiosos aeropuertos, tenemos la T4, tenemos aeropuertos, por cierto, también necesarios. Pero al final yo creo que en todo esto, si hay un predominador común, un denominador común, es que las decisiones se han tomado sin criterios de racionalidad. Se han ido tomando en función de impulsos. Todos queremos alta velocidad que será igual de compleja llevarla a Galicia que llevarla entre Barcelona y Valencia y Alicante, ¿no? Estamos llevando la alta velocidad a Galicia, ¿no? Y luego dentro de un concepto también radial que todo pasa por Madrid. Yo cuando en Madrid planteo esto a colegas míos del ámbito del turismo, del ámbito de la empresa, del ámbito de los navieros, y lo hago sin buscar antagonismos, ¿no? Porque hoy es también el tema de buscar los antagonismos y los nacionalismos, para que no te digan que eres nacionalista y demás, que yo para ir a Barcelona, desde Denia, donde tenemos la sede social de la compañía, o para ir a Málaga, voy desde Madrid, dicen que soy un exagerado. Y esto que estoy diciendo es la verdad. Yo tengo mi casa principal en Denia, tengo una casa en Madrid, donde paso temporadas, y yo cuando planifico mis viajes a Barcelona y a Málaga o a Algeciras, porque tengo tráficos con el sur y con Almería, yo lo hago siempre desde Madrid. ¿Por qué? Porque desde Madrid voy y vuelvo a Barcelona en el mismo día, desde Madrid voy y vuelvo a Málaga en el mismo día, y desde Denia o desde Valencia solo lo puedo hacer en coche. Lo podría hacer también en autobús, es cierto, pero los tiempos no se ajustan posiblemente a mis necesidades gerenciales, ¿no? Entonces yo lo hago desde Madrid y me miran con cara de incrédulo y me dicen, qué exagerado eres. Es decir, estamos acostumbrados a convivir con esta anomalía histórica. Una anomalía histórica que nos lleva a que la única comunicación que tenemos o que tienen la segunda y la tercera ciudad de España
es por una autopista de pago, porque ciertamente tampoco hay aviones. Tengo que decir que lo de los aviones es una cosa de este siglo pasado, es decir, que no es una cosa. El tema del transporte marítimo, ahora voy a romper una lanza por el transporte marítimo existe desde que el hombre es hombre, es decir, es consustancial al hombre. El Mediterráneo, que se llama así porque está en medio de la tierra, y la cultura, el Mediterráneo clásico, y los griegos y los romanos, a los que también es apelado, con la vía Augusta, desarrollaron su civilización gracias al transporte marítimo y al transporte fluvial. Y hoy el transporte marítimo todavía, en los países más desarrollados, a más desarrollo económico, más transporte marítimo de pasajeros. Fijaros qué curiosidad, ¿por qué? Porque si uno tiene una alternativa de transporte marítimo en distancias cortas, no cruzar el Atlántico, que lo de cruzar el Atlántico también vendría bien. Lo único que ocurre es que hay un factor que es el tiempo, que es el bien más escaso que hay, el recurso más escaso que hay, y normalmente el que tiene dinero no tiene tiempo, el que tiene tiempo no tiene dinero, y hay muchos que no tienen ni tiempo ni dinero, cuidado. Entonces, si tú daros cuenta de una cosa, cuando alguien quiere, cuando uno muy rico quiere comprarse algo muy bueno, se compra un barco. ¿Por qué? Porque tiene tiempo y dinero. Algunos se compran el barco aún sin tener tiempo, pero eso ya forma parte ya de la apariencia y eso ya forma parte de lo que nos gusta también con el tren, porque ahora el tren está de moda y ahora todos quieren un tren de alta velocidad en la puerta de su casa, aunque eso sea una irracionalidad, ¿no? En ese sentido, quiero decir que el transporte marítimo, allí donde más desarrollo económico hay, más transporte marítimo hay. Iros a los países escandinavos. Yo pongo el ejemplo siempre de Dinamarca. Dinamarca tiene 5,5 millones de habitantes y mueve 42 millones de personas al año en transporte marítimo. Es decir, eso es racionalidad, eso es accesibilidad, eso es buenas frecuencias, buenos operadores, buenos servicios. El tiempo se te hace corto, como decía, porque ese es un concepto, ¿no? Ese es un concepto compartido. Nosotros, cuando empezamos con la alta velocidad, que era insostenible por el combustible, empezamos a hacer barcos que tardaban más, en vez de alta velocidad, de velocidad alta, y decimos, el destino es el viaje, que ese es un tema muy romántico, muy del siglo XVIII y muy del siglo XIX. El destino es el viaje, usted va a tardar más, pero como se lo va a pasar tan bien, el tiempo se le va a hacer muy corto, ¿no? Es decir, de alguna manera, en transporte marítimo defendemos eso y defendemos la reivindicación del tiempo, que además también está muy de moda, el slow food, ¿no? Pues el slow travel, ¿no? En ese sentido, el transporte marítimo se debe de reivindicar, pensar que allí donde más desarrollo hay, más transporte marítimo hay. Lo del transporte aéreo es para aquellos que tienen prisa, porque eso de subirse a 10.000 metros en un supositorio allí apretado, pegándote un codo y todos callados y no abortes un aterrizaje, porque en ese momento ya la atmósfera se corta y las sonrisas estas así con los dientes fuera son la generalidad. En ese sentido, el transporte marítimo se debe reivindicar y aquí en España es el gran desconocido. Para que yo sea importante en transporte marítimo, imaginaros cómo debe de estar el sector. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Para que yo hubiera llegado a presidente de ANAVE, de la Asociación Naviera Española, nunca jamás pensé yo haber podido llegar a tanto ni a ANAVE a menos, ¿no? Es decir, que el sector del transporte marítimo es el gran desconocido. Todos los ministros y ministras de fomento que ha tenido este país, y consejeros y demás, cuando hablan de transporte marítimo siempre hablan de puertos. Fijaros si la barbaridad es grande. Imagínate que hablan de transporte de autobuses y hablan de estaciones de autobuses. Es decir, terminan hablando, no, es que la estación es donde aparcan, ¿no? Pues los puertos es donde aparcan los barcos, para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Cuando se está hablando de puertos, cuando se habla de transporte marítimo, se debe de ser muy ignorante, aunque se sea ministro, incluso sea doctor, es decir, se debe de ser muy ignorante, pues así se es. Y se han promovido los puertos, sin darse cuenta que tener operadores de transporte marítimo potentes, como lo tiene Dinamarca con Maersk, como los tiene Italia, como los tiene Alemania, como lo tiene Francia con CMA CGM, es tener al centro de decisión en tu casa. ¿Sabéis qué quiere decir eso? Quiere decir que los operadores marítimos son los que deciden a qué puertos van los barcos y dónde se construyen, ni más ni menos.
Tú tienes un presidente del puerto aquí que es más importante. Todo eso con todos los respetos para Aurelio, que es un grandísimo amigo mío, que no creo que esté aquí, pero igual habrá algún representante, o el señor Morón en Algeciras, o el señor Siste Cambra en Barcelona. Su principal función es hacer el camino hondo, allí donde hay un operador, para que traiga las cajitas a su puerto. En este caso, Morón hace el camino hondo a Copenhague para ver al señor de Mers, y el señor Aurelio menos, y Rafael Aznar anteriormente supongo que también menos o más, haciendo el camino hondo a Zurich para ver al señor Aponte de MSC, ¿no? En ese sentido, yo rompo la lanza por el transporte marítimo porque es el gran olvidado, ¿no? Y quiero que os deis cuenta de algo. Allí donde hay desarrollo económico hay transporte marítimo de pasajeros. Estamos hablando de movilidad. Escandinavia, los países del norte, Canal de la Mancha, Mediterráneo, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Australia, Japón. El único sitio que no hay es en Estados Unidos, que es donde nosotros estamos librando la otra batalla, de conseguir con el transporte marítimo. Entendamos el transporte como lo que es. El transporte es aquello que con su facilidad y su accesibilidad permite el desarrollo y el progreso de los territorios y con ello el bienestar de los ciudadanos. Allí donde más nacionalismo hay, que es un problema que nos estamos encontrando en el Caribe, donde cada país, bueno, allí porque hay el país más nacionalista de todos es Estados Unidos, que ese ya, además de nacionalista, es imperialista, ¿no? Sobre todo si lo miras desde el lado del Caribe, ¿no? Entonces, ahí claro, hace que todos sean pues lo que éramos en España antes del régimen, que llaman ahora democrático, es decir, una autarquía, ¿sí? Barreras migratorias, barreras arancelarias, barreras administrativas, todas esas barreras que están resueltas ahora en Europa impiden una libre circulación de bienes, de personas y servicios. Y esa libre circulación que había en el Mediterráneo clásico, donde las vías augustas resolvían poco. Ten en cuenta que el transporte marítimo, para los estudiantes, se lo recomiendo, hay un programa de la Universidad de Princeton que se llama Orbit. No es muy bueno, es bastante malo, pero es un programa que resuelve los temas de transporte en las distintas épocas de la historia. Y tú te vas a la época romana, lo que tardaban en llevar el aceite o el vino hasta Civitavecchia o desde una parte a otra del Mediterráneo y te lo calcula. ¿Sabéis que el transporte marítimo era 46 veces más económico que el transporte terrestre? El transporte terrestre en aquella época era la mula y el carro, y el transporte marítimo, cuando era fluvial, cuando entraban por las arterias, desde Sevilla hasta Madrid en su día, ¿no? Y cuando subían por el Tíber hasta Civitavecchia o hasta Roma, era distinto, era más caro, dependiendo si era ascendente o descendente. Pero el transporte marítimo es el que posibilitó ese desarrollo de la civilización que hoy defendemos, ¿no? Que algunos llaman el sistema, ¿no? y que quieren derrocar, ¿no? Bueno, en ese sentido, defendiendo el transporte marítimo, vuelvo de nuevo al corredor mediterráneo. El verdadero corredor mediterráneo fueron las rutas marítimas que tejieron todo el Mediterráneo de cabo a cabo, desde el tiempo de los fenicios, ¿no? Pero el corredor mediterráneo también es llegar hasta Valencia y salir hasta Argelia, como la línea que nosotros inauguramos recientemente este verano pasado y que sigue funcionando y además con éxito. El corredor mediterráneo puede terminar en Valencia, en Alicante o en Almería, es decir, no hace falta irse a Algeciras. Es decir, el corredor mediterráneo también son las vías marítimas que enlazan y que podrían posibilitar un cambio de la situación global, sobre todo en esa situación global y en este Mediterráneo que estamos sufriendo todos, que es una grandísima tragedia y una grandísima vergüenza para todos nosotros, ¿no? Con los problemas de migración, con las balsas, con los refugiados, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, hablar de corredor en el sentido amplio, estar de acuerdo totalmente con el profesor, con el doctor, con el director, porque ya hemos quedado con el director, en que es un tema complejo que hay que abordar, pero que hay que abordar sin clichés de modas, sin clichés electorales, que desgraciadamente los hay y muchos. No voy a decir el nombre, pero en una reunión de Esteltur, uno que fue 2 veces ministro con distintos gobiernos, cuando estábamos preparando una reunión para hablar con la ministra recientemente, estábamos planteando cuestiones racionales, vistas desde una perspectiva empresarial, que claro, son racionales también a veces desde una perspectiva empresarial, que tienen su propio razonamiento, ¿no? Pero bueno, dentro de los distintos razonamientos luego hay que llegar a un mínimo de consenso respecto a lo que realmente es racional. Y nos decía aquel hombre, que no voy a decir el nombre,
a lo mejor alguien lo podría deducir, en distintos gobiernos, 2 veces ministro, nos decía, ¿cómo vosotros podéis estar intentando plantear cuestiones racionales en un ministerio? Si las decisiones que se toman no tienen nada que ver con la racionalidad. Al final es el presidente autonómico, el alcalde, el último que llega, el corto plazo. El corto plazo. Fijaros lo que os estoy diciendo, el corto plazo. ¿El corto plazo qué es? El día D. Hay que sacar votos, al precio que sea. Y como hay que sacar votos al precio que sea, y como elecciones hay cada 6 meses, por aquí lo que interesa es poner un tren donde sea. Yo le pongo un tren en la puerta de su casa, señor alcalde, pero usted gáneme las elecciones. Claro, eso requiere también de liderazgos fuertes, que no los hay. Si no se puede estar pendiente de la familia, pendiente del clientelismo, pendiente... Y eso, el mal ya está hecho. Es decir, el mal está hecho porque tenemos y estamos padeciendo una situación verdaderamente, una anomalía tremenda, ¿no? Porque lo del corredor mediterráneo y la necesidad, ahora estamos todos ahí empujando, ¿no? Hay que decir, no buscando la confrontación, sino buscando la racionalidad. Yo creo que hay que apelar a la racionalidad. Señores, esto que está pasando en el corredor mediterráneo o en la línea que va desde Figueres hasta Algeciras, pasando por 4 comunidades, donde para ir de una ciudad a otra solo tienes una alternativa, que es ir por la AP7, ya sea en autobús o con tu coche propio, es lógico, es normal, y yo termino ya, porque me parece que me estoy extendiendo demasiado. Termino diciendo que a una irracionalidad, otra. Claro, yo soy de las comarcas centrales, ¿no? De la punta de la nariz, que es Denia, Marina Alta, Marina Baja, las comarcas centrales, que provenimos de tiempos de San Francesc de Borja, de otras épocas donde se comía paella en el Vaticano y se hablaba en valenciano. Entonces, pero bueno, estamos ahí arrinconados, porque ahora resulta que en 1961 escuchaba yo a Vicente Boira, decía, no, ya en 1960 ya decían ya que había que hacer la AP7 y mira, la AP7, bueno, se llamaba A7, luego le pusieron la P, Yo me enteré cuando tuve un golpe allí con otro allí y estoy en la A7, y dice, no, será la AP7, y dice, no, es la A7, bueno, luego hicieron la A7 por el interior, hicieron la A7 por el interior, que eso es otra anomalía. Es decir, resulta que la de la costa es de pago, que es donde más densidad de población hay, claro, hay más negocio también, todo hay que decirlo, donde más necesidades hay de vertebrar un territorio, y cogen y te meten una por el interior, que es la A7, y nos quitan hasta el nombre, ya nos ponen la P, AP7. Pero no queda ahí, es que ahora resulta que el tren, que todo el mundo, y además yo a veces los pongo en algunos foros del norte y del sur, nosotros estamos ahí a mitad de camino, es que ahora lo importante es el corredor del Mediterráneo por la Encina. Y ¿dónde está eso, la Encina? ¿Dónde está eso? Bueno, yo he estado allí ya, porque hemos ido los de AVE allí a la Encina. No, hay que hacerlo por la Encina. Hombre, pero no por la Encina. Si ahí el tema de las mercancías es muy importante, yo quiero resaltar eso, es muy importante el tema de las mercancías, porque va a llegar un momento, como bien decía el secretario autonómico, que no se va a poder circular por las carreteras de Europa. Es decir, lo de la euroviñeta no es una broma. Es decir, van a penalizar, van a dejar no circular los camiones los sábados, los domingos, vamos a parar. Es decir, nuestra economía productiva va a encontrar un problema en los Pirineos porque los camiones no van a poder seguir, van a tener que pagar unos peajes tremendos y no van a poder circular en determinadas horas. No tener salida de mercancías es muy importante, Quiero decir que yo no estoy quitándole importancia al corredor mediterráneo por la Encina, pero la zona más poblada, que es la de la costa, que tuvo tren ya en el siglo XIX, ya tenía tren en el siglo XIX, esa zona está, bueno, absolutamente excluida, posiblemente sea desde un punto de vista de corto plazo la económicamente más rentable, incluso electoralmente, que eso es un tema importante, pero de todas formas, claro, los que allí estamos y los que están aquí en Valencia parece que han pintado poco y seguimos sin pintar poco. Es decir, al final hay que plantarse de una vez por todas y exigir la rectificación de una anomalía histórica y que lo sepan, porque de verdad, cuando yo lo explico en Madrid, en los foros en los que me muevo, de navieros, de empresas turísticas,
me miran con cara de incrédulo. Dicen, ah, pero tú eres nacionalista, no sabíamos que tú. Yo es que no soy nacionalista, es que esto que ocurre, o el ejemplo de que yo para ir a Barcelona voy desde Madrid, y yo me planifico desde Madrid, esto ocurre, es una realidad, pero no para mí. Es una realidad para algo fundamental y necesario. Y vuelvo al principio. Y al principio es que para tener un adecuado desarrollo económico, progreso y bienestar para los ciudadanos hacen falta vías de comunicación, modos de comunicación accesibles, ágiles y baratos. Y uno de ellos, uno más, sin olvidar el autobús, sin olvidar al mal menor que son los aviones, y por supuesto el ferrocarril. Hace falta que el corredor mediterráneo esté provisto, como mínimo, si queremos vertebrar el país y queremos vertebrar nuestra comunidad, que tenemos un problema de vertebración también en nuestra comunidad, que cuesta más ir desde Denia a Valencia que desde Valencia a Madrid. Hoy cuesta más ir desde Denia a Valencia y si te coges un pueblo del interior todavía más en dinero, porque vas con tu coche por la PAS7, que te cuesta más en dinero que ir de Valencia a Madrid. Imaginaros si es grande la anomalía, ¿no? Ya no hablemos de Barcelona, que es otra cosa. Yo creo que tenemos la obligación, los representantes de los distintos sectores, aunque tú no eres, tú eres valenciano, ¿de dónde eres? Ferrocarriles. Vale, pues bien, pero tú eres un defensor de la racionalidad, y además estamos de acuerdo que los temas son complejos. Pues simplemente no tenemos que decir nada más que, oiga, que se aplique la razón, que se aplique la razón. Y al que no le aplique, se le corta la cabeza, porque si no, no hay otra solución. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Adolfo. Vamos a pasar ahora a preguntas más concretas. También es el momento en el que si tenéis alguna cuestión las anotéis y pasarán a recogerlas y intentaré que dé tiempo para recoger alguna de esas preguntas. También contaros que hemos recibido 3 ponencias para esta sesión. Una de ellas de Lois Liburel, que esta tarde nos contará en su libro su tesis doctoral, que es para ella después de un profundo estudio del corredor mediterráneo, esa vertiente político-sociológica. La segunda tiene que ver con cosas que se han contado aquí, por ejemplo, las ponencias que nos han traído Vicente Budí y Luis Salamá del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local de la Universidad de Jaime I acerca de la potencialidad del aeropuerto de Castellón. Precisamente tiene que ver mucho con ese desarrollo de la provincia de Castellón y observando el potencial que tiene, por una parte, Barcelona, toda la zona metropolitana, por supuesto Cataluña en general y Valencia en otro extremo, parece que hay muchas oportunidades de que Castellón se pueda desarrollar precisamente como parte central de ese eje. Y una tercera ponencia que se ha recibido de parte de la Universidad de Alicante, de María Flor, Vicente Mateo y un servidor sobre el tren de la costa. El tren de la costa me refiero a lo que comentaba Adolfo Autor. Sabéis que salió por parte del Ministerio de Fomento. En julio salió la exposición pública para un proyecto conectar desde Gandía hasta Alicante por la costa, pero las conclusiones decían que no era viable socialmente, ya no solo económicamente, sino en términos sociales, y por lo tanto desde la Diputación de Alicante hicimos una alegación que estamos a expensas de ver cuál es la respuesta. También ha surgido el tema, y es la primera pregunta, voy a intentar por prioridad o quizá los temas del corto plazo que van a tener que resolverse en esta legislatura, que comentaba previamente. Como sabéis, el 31 de diciembre de 2019, es decir, dentro de 3 años, expira la concesión de Ahumar, de esa AP7, la P, Adolfo, era de peaje, y la tesitura con la que tiene que lidiar el Ministerio y bueno, todo este corredor, esa autopista desde Alicante a Tarragona, es decir, la parte central del corredor está afectada, caduca dentro de 3 años y en esta legislatura se tendrá que tomar una decisión acerca de qué hacer con la gestión de esa autopista. Mi pregunta para los ponentes, cualquiera de vosotros, es ¿qué os parece? ¿Hay que liberalizar y suprimir el peaje? Por mi experiencia, el 90% de las voces que escucho son en ese sentido, pero también hay alguna otra voz, incluso empresarial, que aboga porque eso no sea así. Creo que es un tema en el que tenemos que trabajar, vamos a tener que trabajar mucho, si no esperar a que falten 6 meses y que el Ministerio tome la decisión sin que hayamos trabajado para tomar la mejor decisión, porque esa sí que va a ser además de muy largo plazo y, como digo, se tiene que tomar. Esto es una cuenta atrás, no es una infraestructura que se tenga que ejecutar. Por lo tanto, quien de vosotros, tal vez, Valeriano, que eres operador de transporte por carretera. Sí, también. Sí. Bueno, también es verdad que me gustaría que hubiera alguien del sector para que también defendiera sus intereses, porque también hablar de, siendo empresario, de
y otro sector pues te compromete un poquillo. Pero sí es verdad que, hombre, es un tema que está en el centro del debate político, el tema de la liberalización de las autopistas. España me parece, y corregirme, que es el país con más autopistas y autovías de Europa, de más kilómetros, pero sin embargo no es el que, quitando a Gran Bretaña y Grecia, es el que menos autopistas tiene de peaje, ¿no? O sea, de pago, ¿entiendes? Nosotros, al menos lo que reivindicamos desde el transporte colectivo, desde el transporte en autobús, es que se establecieran, si es un sistema regulado, si sale a concurso, si se privatiza, si se liberaliza, lo que hagan, pues es que esté al menos, pues se considere que el uso del transporte público, tanto por lo ecológico como por el uso colectivo, pues que tuviera un tipo de tarifa pues que fuera súper reducida, o que se dentro de esas mejoras pues para elegir la concesionaria, pues estableciera que incluso el transporte por mercancías y el transporte de autobús pues fuera gratis, fuera libre. Es lo que nosotros evidentemente reivindicamos, sin entrar en más controversia de si es necesario o no. Muy bien, ¿queréis alguno comentar algo sobre esta cuestión? Sobre ese tema quiero decir algo, si me lo permitís. Yo creo, vamos a ver, lo que voy a decir no lo va a compartir nadie o muy poca gente. Yo creo que si las autopistas se tienen que pagar, porque hay que mantenerlas, hay que amortizarlas, etcétera, etcétera, se deberían de pagar todas. Yo prefiero no pagar, porque todo el mundo, si puede, no paga. Aquí el que diga que quiere pagar impuestos y todas estas cosas miente como un bellaco, ¿no? Si puede, no paga. Pero si hay que pagar, que paguen todas. Es decir, mientras deciden si la AP7 paga o no paga, y otras carreteras que hay en España, también en el norte, en Cataluña y demás, que paguen todas, y así decidirán más pronto. Porque de esta manera igual hasta tienen un ingreso complementario que le vendría bien. Fíjate la propuesta que estoy haciendo yo, cuando me escucha alguien para sufragar el estado del bienestar y los problemas de déficit, etcétera, etcétera, etcétera. O quitan ya o que paguen todos, porque aquí o todos moros o todos cristianos. Lo que no se puede sostener es que la AP7, porque da la sensación que dicen, no, es que estos lo que no quieren es pagar, mira los ricos que son, mira qué tal, mira qué igual, cuando la realidad es otra. La realidad a nivel de renta per cápita respecto a España, a nivel incluso a la provincia de Alicante. Bueno, la Comunidad Valenciana está un 10% por debajo de la renta per cápita nacional, pero es que la provincia de Alicante está un 20%. Esto del Levante feliz también aquí se lo ha querido todo el mundo. Pero bueno, luego pues se vive con menos, se vive mejor, se divierte uno, hace muchas fiestas, pero la realidad es que estamos por debajo de la media renta per cápita nacional, ¿no? Entonces, en ese sentido, en este tema hay que también ser muy drásticos, Claro, ahora es el corto plazo, se acaba ahora, pero que no dé la sensación que es que no se quiere pagar. Bueno, aquí todos queremos pagar y contribuir a que el sistema funcione, ¿no? Pero pagamos todos, porque aquí estamos de nuevo incurriendo en un problema de discriminación, ¿no? En ese sentido, esa es mi pequeña contribución a este tema. Yo añadiría que el problema que siempre tenemos, muy rápido, porque tampoco soy el experto en carreteras, pero el problema de la racionalidad que hemos comentado y que hay muchas y diversas, etcétera, es que a ver cuándo ponemos la referencia. Es decir, empezamos hoy a ser racionales y empezamos a... ese es el problema, porque después de la historia que hemos arrastrado, y por qué no ser un poco menos más irracional y tener lo que tengo que tener. Ya que estoy... Dicho esto, en todo caso, es el momento de hacer un balance de ventajas e inconvenientes. Evidentemente, si no pagamos, cuando pagamos en el peaje, pagaremos vía impuestos, pagaremos de otra manera. Si abrimos, arrastraremos unos tráficos de otras carreteras y el servicio va a tener una calidad mucho menor. Hay ventajas e inconvenientes. Yo creo que en todo caso sí que habría que hacer un balance y tomar una decisión. Y a lo mejor ese punto de referencia es, a medida que vayan acabando las concesiones, pues ir incorporándolas con la misma sistemática. No unas que paguen, otras que sí, otras que no, etcétera. Pero en fin, dentro de la racionalidad habrá que pensar que... Y aplicar las nuevas tecnologías. Es decir, las nuevas tecnologías, y no es porque sea un ejemplo, para algunas cosas lo puede ser, para otras no. En Estados Unidos tú no pagas casi impuesto de circulación, pero las carreteras, por lo menos en el sur de la Florida y en la zona de Miami, te van cobrando en función del uso que haces de las carreteras.
En fin, entonces, claro, el que más la usa, más paga. Otra cosa es el transporte público, que ahí ya pues tendríamos que darle un capítulo aparte, pero es que al final estamos pagando todas las carreteras de ahí que no la usa. Entonces, el establecer una proporción entre el uso, porque existen sistemas hoy de lectores de matrícula que te permiten, en función del uso que tú haces de las carreteras, además, distintas vías. Hay vías más rápidas, vías más lentas, en función de si te metes tú por una vía, incluso tarifas. Yo ya lo he visto, incluso ya la aplicación de la digitalización y de las tecnologías de la información, ya hace de esto, el año 2003, 2002, que estuvimos construyendo barcos en Singapur, que allí entrabas y según el grado de saturación del centro, te cobraban más o menos. Pero tú tenías un sistema que te estaba cobrando. Oye, te metías en un parking y te cobraban también en el parking. Pero ya cogías transporte público. Es decir, que llega un momento en que todas las tecnologías de la información se deben de aplicar de esta manera para la racionalidad. Yo recuerdo cuando empezaron los ordenadores, que venían pasajeros, y yo trabajaba en la taquilla vendiendo billetes, esto hace ya bastante años. Pues el primer ordenador, año 1984, 85, IBM 600. Y venía pasajero y no estaba la reserva, que eso pasa a veces. Antes eran pautas y entonces le decía al caballero, dice, mire, es que no está la reserva. Y dice, ¿cómo que no está? Yo hice la reserva. Y hacías así con el ordenador, una pantalla así de grande, y, mire, es que el ordenador dice que no está la reserva. Mano de santo. No, es que lo dice el ordenador. El hombre dice, bueno, pero si yo hice la reserva, pero el ordenador dice que usted no tenía la reserva. Esto ahora ya no pasa, porque la gente ha evolucionado, dice el ordenador, y presenta la reclamación, ¿no? Pero en ese sentido, apliquemos las nuevas tecnologías para esa racionalidad. Hoy tenemos acceso a toda la información. Se utiliza mejor o peor. Eso de que no sabemos el número, lo sabemos, director, Alberto, sabemos el número de pasajeros que hay entre Barcelona y Valencia, no lo vamos a saber. Yo voy vía Madrid, y como muchos, ¿no? Es decir, que ahí también hay un desvío, yo voy vía Madrid, pero no vamos a saber el flujo que hay entre Valencia y Valencia. ¿No se sabe? Pues es grande eso. Bueno, solo mirando la facturación de Aumar se tiene que saber, porque ahí está el número de... Bueno, van por la general también, pero bueno, ese tipo de información hoy se debería... Hay medios hoy para tener esa información, porque en función de los flujos tú sabrás las necesidades. Hay veces que no hay flujos porque no hay infraestructuras, esa es la otra. Pero lo que sí es cierto es que hay que aplicar el Big Data, vamos. El Big Data hay que aplicarlo a las decisiones. Y ya que, mire, es que lo ha dicho el sistema, así que déjese usted de corto plazo y de electoralismo, porque aquí lo que hay que hacer ya, y antes que nada, es una plataforma de doble vía entre Barcelona y... Yo no me atrevería hasta Algeciras, porque yo creo que eso ya igual excediría un poco, pero por lo menos que se quede en Alicante, y Murcia, y Almería también, venga, que no haya aquí alguno de Almería. Pero la racionalidad nos dice que tendrían que haber dos plataformas de doble vía de subida y bajada, pero no hace falta, digo yo, igual me dices que no, que en Valencia sí, en Alicante no, pero claro, aquí con el cuento de la complejidad al final no se hace nada. Es decir, que tampoco habría que aplicar las tecnologías a las soluciones. En todo caso, si se hace la doble plataforma a alta velocidad, no le perdonaremos a Adolfo que se vaya en avión a Madrid para ir a Barcelona. No, yo voy en tren. Pero no hagas... O en coche. En coche no voy en tren. No, entonces iré en tren. Porque hay que decir que el tren, si no lo sabe la gente, el tren tarda 3 horas y media, pero no tarda 3 horas y media nunca. Tarda 4 horas. Porque cuando para ahí en Tarragona, porque yo he cogido el tren entre Barcelona. Es que claro, es que uno no piensa ni puede pensar que está en el mismo país. Te cascas cuando... El tren se retrasa sistemáticamente. El tren se retrasa sistemáticamente entre Barcelona y no es fiable. Tienes que ir a un sitio, una cosa, no es fiable. Y te plantas 3 horas y media, 4 horas. Sistemáticamente. ¿Cómo puede ser que habiendo la misma distancia entre Valencia y Madrid a un sitio tardes hora 42 minutos y al otro casi 4 horas? Es absolutamente irracional, es un delito, yo creo que es un delito eso. Habría que ajusticiar a alguien. En sentido figurado. Tú no tengas miedo por el aeropuerto de Castellón. A ver, no sé
sé si están pasando a recoger alguna pregunta que podáis tener. Yo quería hacer una pregunta más y daros paso ya, porque no queda mucho tiempo para la sesión. La siguiente pregunta, también sabéis que en los últimos años se ha intentado liberalizar el transporte ferroviario de pasajeros, intentando de esa forma estimular la competencia y mejorar los servicios por ferrocarril. Sin embargo, pese a la aparente buena voluntad que tenía el Ministerio de Fomento en la pasada legislatura, al final no se dieron los pasos suficientes. El primer corredor que se quería implementar era el Madrid-Levante. En definitiva, la parte del corredor mediterráneo que nos afecta estaría dentro de ese paquete, y mi pregunta para nuestros invitados es ¿qué futuro puede tener dentro de las bajas demandas de la alta velocidad en relación a otros países como pueda ser Francia o Alemania? Y si crees que esto realmente va a ser factible. Podemos empezar, en este caso, si quieres, por Alberto, en este caso la Fundación de Ferrocarriles. No me atrevo, porque la única solución es que es muy complejo y se iban a meter conmigo. Vamos a ver. Primero, eso de las bajas demandas es un cuento chino. Demanda hay mucha. Es un problema de que haya una oferta atractiva para poder llevar esa demanda. Digamos, en el mejor de los casos, en España el tren de alta velocidad está llevando el 50% de la demanda. Mal medida porque, como digo, desgraciadamente, aunque es irracional, pero es así, no sabemos cuánta gente va en coche de Madrid a Barcelona o de Madrid a Valencia, se sabe a palmos, pero no se sabe. Pero en todo caso, el problema de demanda no es un problema de que falte demanda, es que falta demanda en el ferrocarril. Y, por tanto, quiere decirse que el conjunto de la oferta que se hace está de alguna manera sesgada y el ferrocarril podría llevar más gente. Es decir, si las líneas de ferrocarril, allí donde existen las líneas de alta velocidad, estuviesen saturadas y demanda hay, es decir, porque no había falta más que llegar al 60-70% de la demanda para que las líneas estuviesen saturadas y serían rentables económicamente. De hecho, hace un par de años en Renfe se hizo una experiencia y bajando los precios un 19% aumentó la demanda al 40%. La demanda del AVE en España ha aumentado el 40% en 2 años. Hay que llegar a un equilibrio entre precios, oferta y en definitiva, mercado suficiente hay. Ahora bien, el problema que hay es un problema un poco más de fondo, que se parece mucho más al problema que tiene que ver con las autopistas que hemos hablado hace un rato. Aquí la gente no lo sabe seguramente, pero es que los AVEs que estamos haciendo son de peaje, ¿vale? Es decir, los AVEs no los paga el contribuyente, los AVEs los paga el usuario porque en definitiva la infraestructura las hace el ADIF y luego tiene que repercutirlo vía canon. Entonces, cuando se ha puesto el canon que pretende recuperar una parte importantísima del coste de la infraestructura, pues resulta que los operadores privados han dicho que no pueden operar entre Madrid y Levante, porque no pueden pagar ese canon. ¿Pero ese canon responde al mantenimiento o a la amortización? Incluso amortización. Pero es decir, más mantenimiento y... No, pero el mantenimiento sí se puede pagar. Es decir, hoy en día el AVE, el operador de AVE, digamos, las cuentas del AVE serían, el AVE cubre todos sus costes de explotación sobradamente, puede cubrir todos los costes de mantenimiento de la infraestructura sobradamente, y puede pagar incluso una parte hasta de la amortización de la línea, pero no puede pagar toda la amortización y desde luego no los costes financieros. Entonces, como en el canon se está metiendo una parte muy importante de la amortización de los financieros, pues se hace inviable. Pero de alguna manera, dice, una vez que la línea está hecha, que efectivamente el debate podría ser si había que haberla hecho, pero una vez que está hecha, lo que no tiene ningún sentido es poner un precio muy caro para usarla, para recuperar la inversión realizada, cuando, por otra parte, las autopistas, salvo las pocas que hay de peaje, porque es verdad que España tiene muchas autovías de autopistas, pero muy pocas de peaje, como tú bien has dicho. Se dice, se han hecho muchas líneas del AVE, sí, pero desde que empezó la primera línea del AVE, se han hecho en España 2.000 líneas de AVE, 2.000 kilómetros. En el mismo periodo se han hecho 12.000 kilómetros de autovías libres de peaje, en las que el Estado paga toda la inversión en la infraestructura, todo el mantenimiento de la infraestructura y todos los intereses de esa infraestructura. De manera que sí, se ha hecho mucho AVE, pero se ha hecho 6 veces más de autovías libres de peaje en el mismo periodo. 6 veces más. Pero el coche se lo paga cada uno. ¿Eh? El coche se lo paga cada uno. Sí, bueno, pero... Y el impuesto sobre el hidrocarburo del coche también. Bueno, sí, pero el impuesto de hidrocarburo del coche eso es otro tema que distinto, que tú sabes que eso no va por ahí. Y si se pagasen los costes ambientales... También sería... Claro, es decir, porque curiosamente resulta que el protocolo de Kioto decía que el transporte estaba exento de pagar derechos de emisión de hidrocarburos y el único que no está exento es el transporte eléctrico, que es el que menos emite, porque el transporte eléctrico sí que paga los derechos de emisión de Kioto, mientras que todo el transporte que no es tal no paga los derechos de emisión de Kioto. Quiero decir que hay una discriminación clarísima en contra del transporte eléctrico, sorprendentemente, ¿no? que casualmente es el ferroviario y es el transporte por tubería. En todo caso,
Y aquí sí que podemos dar una respuesta al problema complejísimo de los peajes. Desde el punto de vista económico, el peaje, al menos para cubrir la amortización de la infraestructura, es una sinrazón. Y en eso es las pocas cosas que estoy de acuerdo con Germabel. Es una sinrazón porque no provoca el uso eficiente de las infraestructuras. Lo lógico es que el peaje cubriese el mantenimiento de las infraestructuras, el coste que cada uno produce sobre la infraestructura y, por tanto, no el conjunto de todos los costes. Y eso da igual en la carretera que en el AVE. Entonces, yo creo que detrás hay que llegar a un modelo de financiación de las infraestructuras que sea armónico y que sea razonable y que trate por igual a todos los territorios y a todas las infraestructuras y que, por tanto, la primera lógica económica es, oiga, cada uno debería pagar los gastos, que así lo ha dicho la Unión Europea, lo que contamina cada uno y lo que gasta cada uno. Y lo que gasta cada uno es su marginal social, que es el coste de mantenimiento de la infraestructura, pero no la amortización de la infraestructura y no los costes financieros. Quizás en la solución intermedia, que en alguna autopista del norte ya se ha hecho. Es decir, cuando termina la concesión, se pone un peaje mucho más barato, que es la mitad, que compensa los costes de mantenimiento y que efectivamente debía de extenderse a todas las carreteras, debía extenderse pues, el impuesto que cobrase los costes de mantenimiento y también a todos los ferrocarriles, por supuesto, de alguna manera que estemos en las mismas condiciones entre todos, ¿no? Por tanto, yo creo que, y respondiendo a la pregunta, en las condiciones actuales de AVE de peaje es muy difícil que la iniciativa privada sea capaz de ofrecer un servicio de transporte porque hay que pagar todos los costes de amortización de la infraestructura y todos los costes financieros. Y si bien el AVE puede pagar sus costes operativos y lo hace con holgura, y puede pagar hasta los costes de mantenimiento de la infraestructura y también lo hace con holgura, incluso una parte importante de la amortización, lo que ya no llega es a los financieros. Eso ya es imposible, llegar a tanto es imposible. Valeriano, ¿querías comentar? Sí, pero no, muy corto. No es tiempo de alargar la conversación. No únicamente Alsa, en el 2014 fuimos la empresa, sobre la pregunta que has hecho, la primera empresa en obtener la licencia de operador ferroviario, quitando lo que es Renfe, y nosotros estamos esperando a ver qué oportunidades se pudieran abrir de la liberalización. Únicamente sobre el tema del AVE y demás, a nosotros el AVE nos ha hecho, en determinados corredores, nos ha producido una caída de los viajeros de en torno entre el 20 y el 30%. ¿No? Depende del tipo de corredor y depende del tipo de AVE y las ofertas que Renfe ponga en marcha. Eso sí que únicamente explicar que, aunque es un libre mercado, lo malo es cuando se establecen bajadas de tarifas sobre algo que al final tiene que acabar pagando el contribuyente de otra manera. Cuando yo pongo una oferta, la pago yo, me gestiono mis gastos, me gestiono mis ingresos y incremento o aumento los viajeros en base a que vea que la demanda es elástica, en base al precio, asumiendo yo los riesgos. Cuando además tienes un corredor como el Barcelona-Madrid, que también opera el autobús, en distancias que sobre todo a lo mejor son más competitivas con el AVE, como es el Zaragoza-Madrid, porque estamos en unas distancias que la bajada de la velocidad media del AVE llegando a la ciudad pues es menor, entonces la diferencia de recorrido no es tan grande, pues nos hace mucho daño y nosotros asumimos todos los riesgos y el AVE no asume sus riesgos, baja o sube para ver si tiene más viajeros o menos y al final el que usa el AVE lo paga más barato y el que no usa el AVE también lo acaba pagando. Es decir, que yo cuando disminuyo tarifas, las disminuyo y no tiene que pagar otra persona que no utiliza el autobús, ¿no? Entonces Perdóname que eso realmente... Vamos a ver, eso no es así. Es decir, los únicos servicios subvencionados que existen de viajeros son los servicios declarados OSP. Y el AVE no está declarado OSP, es decir, que todo lo que le pase al AVE, bueno o malo, lo sufre todo exclusivamente Renfe en su cuenta de resultados. Todo. Por lo tanto, eso no es así. En segundo lugar, he dicho antes que Renfe ha bajado las tarifas del AVE el 19% y la demanda ha aumentado el 40%. Es fácil y sencillo comprobar, por tanto, que, en consecuencia de la bajada de tarifas, los ingresos han aumentado. Y el resultado de Renfe ha sido una buena operación para Renfe, no para el contribuyente, porque también cuando es bueno se lo queda la Renfe. Ha sido una buena operación económica para la Renfe, pero en todo caso, aunque hubiese sido mala, tampoco ha sido para el contribuyente. En cualquier caso, cuando estamos hablando del AVE, es para Renfe. Insisto en un tren, además, que está pagando no solamente todos sus costes operativos, sino además está pagando todos los costes de mantenimiento de la infraestructura y una parte importante de los costes de amortización de la infraestructura. ¿A cuánto se amortiza? ¿Los trenes? No, las infraestructuras. La infraestructura depende mucho porque hay una división... Porque claro, si estás pagando una parte será una centava parte, una cincuentava parte. No, es que hay una parte, los terrenos nos amortizan como en ningún sitio, hay otra parte, a lo mejor los puentes a 100 años, la vía a lo mejor a 30, la catedral a 15, es decir, hay una fórmula
y luego hay una progresión creciente porque se entiende que, como decía el compañero Puerto Castellón, el uso va siendo creciente, hay una progresión no es lineal, sino una progresión creciente del 3%. A ese nivel, aproximadamente podemos decir, según las cuentas que ha publicado la Comisión Nacional de los Mercados de Competencia, que, por cierto, a la demanda de los autobuses o baja de precios dijo que no había caso. Y ha publicado el año pasado las cuentas de resultados de la ADIF y se ve que ADIF alta velocidad, las líneas de alta velocidad, cubren todos los costes de mantenimiento, cubren el 90 y tantos % de los costes de amortización y no llegan a los financieros. Y aún así, el negocio del AVE, alta velocidad en Renfe, ha ganado dinero. Renfe ha ganado dinero pagando ese peaje de todos los costes de mantenimiento de la infraestructura y casi toda la amortización de la infraestructura. Eso sí, Renfe tiene la obligación de los servicios de larga distancia que no son rentables, que no son AVE, tiene que cubrirlos con los beneficios del AVE también. Es decir, que por tanto, digamos, tiene una especie de obligación encubierta de OSP. Por tanto, digamos, en ese sentido, pues la cuenta es, digamos, difícil de defender, pero afortunadamente la rebaja de precios ha supuesto una mejora clara del margen en términos de un aumento de ingresos del 16%, como se puede ver en las cuentas de Renfe y en las estadísticas que se publican del Observatorio de la Movilidad. No, en cualquier caso, la liberalización es donde se pueden ver precisamente la eficiencia en costes, en coste de personal, en coste de operaciones, y si llega, pues ya veremos el resultado. Bien, vamos, hay 4 preguntas, muy breve. Alguna es una reivindicación y, por favor, pido brevedad. Con esto ya acabaremos porque son prácticamente las 2, vamos a ser puntuales. La primera es de José Vicente Colomer, de la Politécnica, el coordinador del Congreso, y pregunta si ha afectado mucho a la demanda de autocar el AVE Madrid-Valencia o son demandas diferentes. Otra pregunta es de Javier Esquembre, el alcalde de Villena, que nos pregunta acerca de la conexión por cercanías entre Mogente y Villena, porque de esa forma tendríamos un servicio de cercanías que iría prácticamente desde Valencia a Orihuela a Murcia. Solo falta ese tramo intermedio y es lo que él plantea para que no solo pensemos en la alta velocidad, sino en la vertebración que generan los servicios de cercanías. Otra procede de María José Lajarín, que es del Partido Socialista en la región de Murcia, y nos habla, siendo muy directos, entre otras cosas, lo que nos pregunta, quizá para Joan Serafí, es qué debemos hacer con el aeropuerto o en qué casos los aeropuertos podemos considerar que suponen una mala inversión. O sea, en qué casos, si hay algún umbral de pasajeros para decir, bueno, pues esto no se tendría que haber hecho, etcétera. Esa es la pregunta. Y la última de Esteban Gonzalo, sobre la Asociación de Periodistas y Escritores del Turismo, la Asociación Valenciana Amigos del Ferrocarril, que nos pregunta, sintetizando mucho por ese tercer hilo, con la posibilidad de que de norte a sur se hubiera estrechado, de manera que aprovecháramos los vagones con ejes intercambiables y los intercambiadores. Bueno, pues esto es todo. Si queréis contestar brevemente a las cuestiones para cerrar la mesa. ¿Quién quiere empezar? ¿Hay alguien que quiere empezar? No, yo sobre el famoso tercer hilo, un poquito por volver otra vez al que, repito, no es el corredor mediterráneo, el tercer hilo es una solución muy temporal en el sentido a muy corto plazo, que posiblemente ya no sea solución, porque las cosas se hacen en 2 o 3 años o no se hacen, y es una solución parcial para unas zonas determinadas, para puertos puede ser interesante, pero no es una solución para 700 kilómetros o 1000 kilómetros, porque es que se generan una cantidad de problemas técnicos a investigar y a resolver que 1000 kilómetros pues posiblemente no lo justifiquen. Si fuera a nivel mundial, pues se estaría investigando un montón. Se está investigando de todas formas, pero claro, es que es muy limitada la actuación. Es más, con el famoso tercer carril, si se acaba el tercer hilo y tal, se pierden las condiciones de lo que tenía, de ventajoso que tenía el corredor para 200-220, que son imposibles de mantener con ese tercer hilo, y posiblemente bueno, pues se generen otro tipo de problemas. Y apunto rápidamente una cuestión. Si milagrosamente mañana tuviéramos el tercer hilo resuelto, mi duda es si tendríamos capacidad de empezar a movernos o es una tarea que debemos ya empezar a hacer
para cuando haya una solución, porque todos estamos volcados en un aspecto muy parcial, muy técnico del tercer carril. Si la varita mágica que alguna vez he comentado pudiera decir, mañana tenemos tercer carril, ¿y qué transportamos? ¿Estamos preparados? Pregunto. Muy bien, gracias. ¿Más comentarios? Quizá por el tema del aeropuerto, de la rentabilidad. Por el tema de la rentabilidad del ¿O aeropuerto. cuándo deberíamos invertir Vamos a o no ver, en el aeropuerto? En primer lugar, pues muchas gracias a María José por la pregunta. Segunda cuestión es que la temática del aeropuerto de Castellón es bastante distinta a la problemática que pueda tener el Aeropuerto Internacional de Murcia. Son dos realidades distintas. Luego, cuando hablamos de mala inversión, si nos estamos refiriendo a inversiones de futuro es un tema, si nos estamos refiriendo a inversiones pasadas es otro. Creo que he insistido en la idea de que el debate actual es, dado lo que hay, ¿qué hacemos? Y ante esa situación, bueno, yo en el caso de Murcia no me atrevo a decir nada, pero en el caso de Castellón lo que sí digo es que en estos momentos no sería racional no intentar que el aeropuerto de Castellón pueda funcionar en los próximos años. Por lo tanto, creo que sí que vale la pena apostar para el aeropuerto. ¿Y qué habría que hacer? En el caso de Castellón, pues creo que lo primero que hay que hacer es intentar mejorar la imagen. Esto es lo primero. En segundo lugar, intentar consolidar una gestión que sea transparente y que sea eficaz. Y, en tercer lugar, definir una hoja de ruta, es decir, hacia dónde queremos ir, qué podemos hacer con esta infraestructura, cuál sería la solución, las alternativas. Y desde ese planteamiento, las opciones son amplias. Un aeropuerto son un conjunto de infraestructuras que tienen muchas posibilidades. Inmediatamente pensamos en transporte de pasajeros, inmediatamente pensamos en turistas. Bueno, pues en el tema de transporte de pasajeros está el turista, pero hay otros muchos mercados. Está el mercado étnico, por ejemplo, que nosotros no está funcionando. Tenemos dos destinos que se explican por la existencia de ciudadanos de otros países que van incrementando su movilidad entre origen y destino, y eso irá a más, seguro que va a más. Existe también el pasajero que se mueve por negocios. Entonces, ahí hay distintos nichos de mercado en el tema simplemente de pasajeros, pero además de los pasajeros también está el tema de las mercancías. El tema de las mercancías, bueno, que permite a algunos aeropuertos que no tienen pasajeros en España justificar su existencia y pagar sus gastos gracias al transporte de mercancías. Ahí hay una especialización que en muchos casos funciona. O hay otras vías. Está, por ejemplo, el caso de Teruel. El aeropuerto de Teruel no tiene pasajeros, pero el aeropuerto de Teruel está siendo una inversión exitosa en el ámbito local gracias a que ha encontrado un nicho de mercado que tiene una demanda extraordinaria y no hace más que crecer. Por lo tanto, dentro del transporte hay distintas opciones, pero además se pueden buscar y se pueden encontrar y existen otros muchos usos. Yo he insistido en la idea de que el aeropuerto de Castellón es el único de la Generalitat. Bueno, pues este es un valor importante y la Generalitat está utilizando aeropuertos, aeródromos para muchas finalidades. Otra cuestión, el tener poco uso significa que hay tiempo para otras actividades. Los aeropuertos que están congestionados no pueden ser utilizados para otros fines, por ejemplo, ensayos de alarmas. Esto es algo que, bueno, pues en los aeropuertos con menos uso se podría utilizar. Y aparte de todas estas cuestiones más vinculadas con el mundo aeronáutico, por cierto, que es uno de los sectores industriales con más futuro, el sector aeronáutico con más innovación, con más tecnología, con más perspectivas de futuro y con muchos ejemplos exitosos, incluso en España. Aparte de eso, el aeropuerto de Castellón dispone de 5,5 millones de metros cuadrados. 5,5 millones de metros cuadrados es una extensión inmensa y el plan director habla de unos suelos que son susceptibles de distintos tipos de uso, lo cual le permite una potencialidad que en el supuesto de que las infraestructuras productivas y los grupos empresariales de las comarcas de Castellón apostasen por la utilización de esos territorios y encontrásemos el modelo eficiente para uso de esos suelos, abriríamos otro abanico
de posibilidades. De todos modos, el tema de la rentabilidad no hay que juzgarlo exclusivamente en términos de resultados de la empresa que está haciendo esto, que está sosteniendo, que está manteniendo esta infraestructura. También hay que pensarlo en términos de rentabilidad social. Y para los territorios esto es muy claro. Es decir, si yo consigo que vengan simplemente 100.000 turistas a Castellón, que no vendrían si no tuviésemos el aeropuerto, esto me generaría una actividad económica en el territorio que tendría unas repercusiones muy, muy elevadas y que justificarían perfectamente, no digo la recuperación de la inversión, no digo la mala gestión, los costes de la mala gestión que se ha hecho, que esto es insalvable, pero sí perfectamente el mantenimiento, aunque los niveles de utilización no fuesen excesivamente elevados. En cualquier caso, el aeropuerto de Castellón, si conseguimos los próximos 3, 4, 5 años progresar al ritmo que venimos haciendo, sí que estoy convencido de que los gastos de mantenimiento se van a cubrir sobradamente. ¿Podrás también cubrir algo de amortización como en tren? En un futuro, a largo plazo, a largo término, podría ser que sí, pero ya sabe aquello que a largo plazo todos calvos. Cerramos, ¿no? Bueno, pues si no tenéis más comentarios, sé que hay más preguntas ahora durante la comida, evidentemente me comentan los invitados. ¿Sí? Pues no, solamente una cosa, alguien ha preguntado si ha afectado el AVE al Madrid-Valencia. Sí. ARSA no opera esa línea, pero por si hay alguien de la empresa que lo opera, para que se sienta también representada, pues ha afectado y mucho. Yo creo que en torno seguramente y si es más, no me atrevo, pero entre el 15 y el 20% de recaudación, segurísimo. Igual estoy diciéndolo muy a la baja, pero segurísimo, por los datos que yo tengo. Vale, perdona. Bueno, pues como os decía, durante el tiempo de la comida podéis preguntarle también a los ponentes. Muchas gracias a todos, creo que ha sido muy interesante. Muchas gracias a vosotros. Continuamos a las 4:30. Gracias.